No hace falta que te pongas insolente, dijo ella secándose las manos en el mugriento delantal. Por el río hay unos 60 kilómetros. Se pueden tardar más de 2 días, dependiendo de si vas en una barcaza o en un velero, y según el tiempo que haga. ¿Y por el camino?, preguntó. No tengo ni idea, murmuró, y en voz alta dijo, Brad, ¿qué distancia hay por el camino hasta Trevon? 3 o 4 días, dijo un tipo curtido sin levantar la vista de su taza. Te he preguntado a qué distancia, le espetó la posadera. ¿Es más largo que por el río? Bastante más. Por el camino hay unas 25 leguas. Y además es un camino malo, cuesta arriba. Cuerpo de Dios. ¿Todavía había gente que medía las distancias en leguas? Según donde hubiera crecido aquel tipo, una legua podía corresponder a entre 3 y 5 kilómetros. Mi padre siempre decía que en realidad la legua no era una unidad de medida, sino solo una forma que tenían los granjeros de expresar en cifras sus cálculos aproximados. Aún así, ya sabía que Trevon estaba entre 80 y 120 kilómetros al norte. Seguramente, lo mejor era esperar lo peor, al menos 100 kilómetros. La mujer que estaba detrás de la barra se volvió hacia mí. Ya lo has oído. ¿Y ahora, te sirve algo? Necesito un odre de agua, si lo tienes, y si no, una botella. Y algo de comida que no se estropea. Fiambre, queso, panásimo, manzanas, sugirió ella. Tengo unas guanites cogidas esta misma mañana. Te irán bien para el viaje. Asentí. Y cualquier otra cosa que tengas que sea barata y no se estropee. Con un drabín no llegarás muy lejos, replicó ella mirando la moneda. Vacié mi bolsa y me sorprendió ver que tenía 4 drabines y un medio penique de cobre con los que no contaba. Podría considerarme rico. La posadera cogió mi dinero y se fue a la cocina. Me dolió encontrarme de nuevo en la indigencia, pero me contuve y repasé mentalmente lo que llevaba en el macuto. La posadera regresó con 2 hogazas de panásimo, una salchicha gruesa y dura que olía a ajo, un queso pequeño sellado con cera, una botella de agua, media docena de hermosas manzanas rojas y un saquito de zanahorias y patatas. Le di las gracias y me lo guardé todo en el macuto. 100 kilómetros. Si conseguía un buen caballo, podría llegar ese mismo día. Pero los caballos buenos cuestan dinero. Llamé a la puerta de Debbie y percibí un olor a grasa rancia. Me quedé allí de pie durante un minuto, conteniendo el impulso de tamborilear, impaciente, con los dedos. No tenía ni idea de que Debbie estaría levantada tan temprano, pero era un riesgo que tenía que correr. Debbie abrió la puerta y, al verme, sonriendo. ¡Qué sorpresa tan agradable! Abrió más la puerta. Pasa y siéntate. Le dediqué mi mejor sonrisa. Debbie solo frunció el ceño. Pasa, insistió. Nunca hablo de negocios en el rellano. Entré, y ella cerró la puerta detrás de mí. Siéntate. A menos que prefieras tumbarte. Juguetona, apuntó con la cabeza hacia la enorme cama con dosel que había en un rincón de la habitación. No te vas a creer la historia que me han contado esta mañana, dijo con sorna. Pese a la prisa que tenía, hice un esfuerzo para relajarme. A Debbie no le gustaba que le metieran prisas, si lo intentaba, solo conseguiría que se enojara. ¿Qué te han contado? Se sentó a su lado de la mesa y entrelazó las manos. Por lo visto, anoche un par de rufianes intentaron robarle la bolsa a un joven estudiante. Pero resultó que se trataba de un auténtico taborlín en ciernes. Invocó al fuego y al rayo. Dejó ciego a uno, y al otro le propinó tal golpe en la cabeza que todavía no ha despertado. Me quedé llamado un momento mientras asimilaba la información. Hacía una hora, esa habría sido la mejor noticia que habría podido oír. Pero ya no era más que una distracción. Sin embargo, pese a la urgencia de mi otro encargo, no podía ignorar la ocasión de obtener información sobre esa crisis más cercana. No pretendían solo robarme, dije. Debbie rió. Sabía que eras tú. No sabía nada sobre ese tipo, salvo que era pelirrojo. Pero yo tuve suficiente con ese detalle. ¿Es verdad que dejé ciego a uno?, preguntó. ¿Y que el otro sigue inconsciente? La verdad es que no lo se admitió Debbie. Las noticias se extienden deprisa entre los miserables como yo, pero casi siempre son chismes. Empecé a trazar un nuevo plan. ¿Te importaría extender tus propios chismorreos?, preguntó. Depende, contestó Debbie con una sonrisa traviesa. ¿Es muy emocionante? Da mi nombre, dije. Que se sepa quién era. Que se sabe que estoy completamente loco y que mataré a los próximos que vengan a buscarme. Los mataré a ellos, ya quien quiera que los haya contratado, a los intermediarios, a sus familias, a sus perros, a todos. La expresión de deleite de Debbie dejó paso a otra cercana al desagrado. Suena un poco macabro, ¿no crees? Ya sé que le tienes mucho apego a tu bolsa, me miró con picardía,
Y yo también tengo interés en que así sea. Pero no eran ladrones, la interrumpí. Los contrataron para que me mataran. Debbie me miró con escepticismo. Me levanté un poco la camisa para enseñarle el vendaje. Lo digo en serio. Si quieres te enseño el corte que me hizo uno de ellos antes de que huya. Debbie frunció el ceño, se levantó y vino al otro lado de la mesa. Está bien. Enséñamelo. Vacilé, pero decidió que era mejor seguirle la corriente, porque todavía tenía otros favores que pedirle. Me quité la camisa y el dejé encima de la mesa. Ese vendaje está muy sucio, supervisado por Debbie, como si fuera una ofensa personal. Quítatelo ahora mismo. Fue hasta un armario que había al fondo de la habitación y volvió con un maletín negro de fisiólogo y una palangana. Se lavó las manos y me examinó el costado. ¿Ni siquiera te han dado puntos?, preguntó con incredulidad. He estado muy ocupado, dije. Primero corriendo como un endemoniado, y luego escondiéndome toda la noche. Debbie me ignoró y se puso a limpiarme la herida con una frialdad y una eficacia que delataban que había estudiado en la clínica. Es una herida irregular, pero poco profunda, dijo. En algunos sitios ni siquiera ha atravesado toda la piel. Se irguió y sacó unas cuantas cosas del maletín. Pero hay que coserla. Lo habría hecho yo mismo, dije, pero eres un idiota y ni siquiera te has preocupado de limpiarte bien la herida. Conclusión es ella. Si se te infecta, te estarás bien empleado. Terminó de limpiarme el costado y se lavó las manos en la palangana. Quiero que sepas que si hago esto es porque siento debilidad por los chicos guapos, por los débiles mentales y por la gente que me debe dinero. Lo considero una protección de mi inversión. Sí, señora. Aspiré entre los dientes cuando me aplicó el antiséptico. Creía que no sangrabas, comentando desapasionadamente. Otra leyenda falsa. Por cierto. Moviéndome lo menos posible, alargué una mano, saqué un libro de mi Makuto y lo puse encima de la mesa. Te he traído tu ejemplar de los ritos nupciales del Dracus común. Tenías razón, los grabados son muy buenos. Sabía que te gustaría. Hubo un momento de silencio cuando Debbie empezó a coserme. Cuando volvió a hablar, apenas quedaba picardía en su voz. ¿Es verdad que a esos tipos los contrataron para matarte, Quote? Asentí con la cabeza. Llevaban un rastreador y tenían pelos míos. Por eso sabían que era pelirrojo. Dios mío, si Kilvin se enterara, se pondría furioso. Sacudió la cabeza. ¿Estás seguro de que no los contrataron solo para asustarte? ¿Para darte una paliza y enseñarte a respetar a tus superiores? Dejó de coserme y me miró a los ojos. No habrás cometido la estupidez de pedirle dinero prestado a Efron y a sus chicos, ¿verdad? Negué con la cabeza. Solo hago negocios contigo, Debbie, dije, sonriente. De hecho, por eso he venido a verte. Y yo que pensaba que disfrutabas de mi compañía, repuso ella reanudando su labor. Me pareció detectar un deje de irritación en su voz. Primero déjame que acabe esto. Reflexioné sobre lo que Debbie había dicho. El tipo alto había dicho, acabemos con esto cuanto antes, pero eso podía significar muchas cosas. Quizás no quisiera matarme, admití. Pero el tipo llevaba un puñal. Para darle una paliza a alguien no necesita un puñal. Debbie dio un bufido. Y yo no necesito sangre para que mis clientes paguen sus deudas. Pero ayuda, desde luego. Seguí cavilando mientras ella daba la última puntada y empezaba a aplicarme un vendaje limpio. Quizás solo querían darme una paliza. Quizás hubiera sido un mensaje anónimo de Ambrose instándome a respetar a mis superiores. Quizás fuera simplemente un intento de asustarme. Suspiré, tratando de no moverme demasiado al hacerlo. Me gustaría creer que así es, pero la verdad es que me cuesta. Creo que iban en serio. Eso es lo que me dice el instinto. Debbie adoptó una expresión seria. En ese caso, haré correr un poco la voz, dijo. No te aseguro que incluyas eso de matarles los perros, pero pondré en circulación algunos rumores para que la gente se lo piense dos veces antes de aceptar esa clase de trabajitos. Río entre dientes. De hecho, después de lo de anoche ya deben de estar pensándoselo dos veces. Ahora se lo pensarán tres veces. Te lo agradezco. A mí no me cuesta nada. Se levantó y se sacudió las rodillas. Un pequeño favor para ayudar a un amigo. Se lavó las manos en la palangana y se la secó de cualquier manera en la camisa. Cuéntame, dijo sentándose a la mesa, de pronto adoptó una actitud muy formal. Necesito dinero para un caballo rápido, dije. ¿Te marchas de la ciudad? Debbie arqueó una rubia ceja. Nunca habría dicho que huir fuera de tu estilo. No huyo, aclaré. Pero necesito ir a un sitio. He de recorrer 100 kilómetros, y no quiero llegar mucho más tarde del mediodía. Debbie abrió un poco más los ojos.
Un caballo capaz de eso te va a salir muy caro, dijo. ¿Por qué no alquilas un caballo de posta y vas cogiendo caballos de refresco para el camino? Te saldría más rápido y más barato. Donde voy no hay casas de postas, dije. Río arriba, y luego a las montañas. Un pueblo pequeño llamado Trevon. De acuerdo, dijo ella. ¿Cuánto dinero necesitas? Necesito dinero para comprar un caballo rápido sin regatear. Y para alojamiento pagar, comida, quizás sobornos 20 talentos. Debbie soltó una risotada, luego se controló y se tapó la boca. No. Lo siento, pero no. Tengo debilidad por los jóvenes encantadores como tú, es cierto, pero no estoy loca. Tengo mi laúd, dije empujando el estuche con el pie. Como garantía. Y todo lo que llevo aquí. Puse el macuto encima de la mesa. Debbie inspiró hondo, como para rechazarme de plano, pero entonces se encogió de hombros y rebuscó en el interior del macuto. Sacó mi ejemplar de retórica y lógica, y a continuación, mi lámpara simpática de mano. Vaya, dijo accionando la llave y dirigiendo la luz hacia la pared. Esto es interesante. Hola, una mueca. Cualquier cosa menos eso, dije. Le prometí a Kilvin que no se la dejaría tocar a nadie. Le di mi palabra. Debbie me miró con franqueza. ¿Conoces la expresión, los mendigos no pueden elegir? Le di mi palabra, repetí. Desenganché mi caramillo de plata de mi capa y lo deslicé por la mesa hasta acercarlo a retórica y lógica. Esto no es fácil conseguirlo. Debbie miró el laúd, el libro y el caramillo, e hizo una larga y lenta inspiración. Ya veo que esto es importante para ti, Quote, pero los números no salen. No podrías devolverme tanto dinero. Ya te va a costar devolverme los 4 talentos que me debes. Eso me dolió, sobre todo porque sabía que era la verdad. Debbie caviló un poco, y entonces sacudió la cabeza con vehemencia. No. Solo los intereses en 2 meses me deberías más de 35 talentos. O algo con un valor equivalente puntualizado. Debbie me disgustó. ¿Y qué tienes tú que valga 35 talentos? Acceso al archivo. Debbie se sentó. La sonrisa un tanto condescendiente quedó congelada en su cara. Mientes. Negué con la cabeza. Sé que hay otra forma de entrar. Todavía no la encontró, pero la encontraré. Es todo muy hipotético, dijo Debbie con escepticismo. Pero en sus ojos brillaba algo que no era simple deseo. Era algo más parecido al hambre o a la lujuria. Era evidente que ansiaba tanto como yo poder entrar en el archivo. Quizá incluso más que yo. Es lo que puedo recomendarte, dije. Si puedo devolverte el dinero, te lo devolveré. Si no, cuando encuentre la forma de entrar en el archivo, compartiré esa información contigo. Debbie miró hacia el techo, como si calculara mentalmente sus posibilidades. Con estas cosas como garantía, y con la posibilidad de entrar en el archivo, puedo prestarte 12 talentos. Me levanté y me colgué el macuto del hombro. Lo siento, pero no he venido a regatear, dije. Solo te informo de las condiciones del préstamo. Compuse una sonrisa de disculpa. 20 talentos, o nada. Perdóname si no lo he dejado claro desde el principio. 71 extraña atracción. 3 minutos más tarde, me dirigí hacia la puerta de las caballerizas más cercanas. Un seáldico elegantemente vestido me suena al verme y vino a saludarme. Buenos días, joven, dijo tendiéndome la mano. Me llamo Caerva. ¿En qué puedo? Necesito un caballo, dije estrechándole rápidamente la mano. Sano, descansado y bien alimentado. Un caballo que aguante 6 horas de duro viaje. Por supuesto, dijo Caerva frotándose las manos y asintiendo. Todo es posible con la ayuda de Dios. Será un placer para mí. Escúcheme, volvió a interrumpirlo. Tengo prisa, así que vamos a saltarnos los preliminares. Yo no fingiré no estar interesado. Usted no me hará perder el tiempo con un desfile de jacos y jamelgos. Si dentro de 10 minutos no he comprado un caballo, me marcharé y lo compraré en otro sitio. Lo miré a los ojos. ¿Linsatpa? El seáldico estaba perplejo. La compra de un caballo no debería ser nunca tan precipitada, señor. Usted no elegiría a una esposa en 10 minutos, y cuando uno emprende un viaje, un caballo es más importante que una esposa. Sonrió con timidez. Ni siquiera Dios, le corté una vez más, hoy no es Dios quien compra un caballo, sino yo. El delgado seáldico hizo una pausa para poner en orden sus ideas. Está bien, dijo en voz baja, como si hablara para sí. Lin, venga a ver lo que tenemos. Me guió por los establos hasta un pequeño corral. Se detuvo junto a la valla y señaló. Esa yegua pinta es de lo más resistente que podrás encontrar. Lo llevará, lo ignoré y eché un vistazo a la media docena de jamelgos que había al otro lado de la valla.
Aunque yo no tenía ni medios ni motivos para tener un caballo, sabía distinguir a los buenos de los malos, y nada de lo que allí había parecido satisfacer mis necesidades. Veréis, los artistas itinerantes viven y mueren junto a los caballos que tiran de sus carromatos, y mis padres no habían descuidado mi educación en ese sentido. Cuando tenía 8 años, ya sabía examinar un caballo. Era habitual que en los pueblos intentaran endilgarnos jacos medio muertos, porque sabían que cuando descubriéramos nuestro error, ya estaríamos a kilómetros ya días de distancia. La persona que le vendía un caballo enfermo a su vecino podía tener graves problemas, pero ¿qué peligro había en engañar a uno de aquellos repugnantes e indecentes Ru? Miré al tratante con el ceño fruncido. Acaba de malgastar 2 valiosos minutos de mi tiempo, así que deduzco que todavía no me ha entendido bien. Déjeme explicárselo con la máxima sencillez. Quiero un caballo rápido que aguante un duro viaje. Pagaré en efectivo, ahora mismo y sin rechistar. Levanté mi pesada bolsa y la agité, sabía que Caerva distinguiría el tintineo de la plata seáldica que había dentro. Si me vende un caballo mal herrado, o uno que al cabo de un rato empieza a cojear, o asustadizo, perderé una valiosa oportunidad. Una oportunidad irrepetible. Si eso sucede, no vendré a exigirle que me devuelva mi dinero. No lo denunciaré al alguacil. Volveré a Inde esta misma noche y le prenderé fuego a su casa. Entonces, cuando usted salga corriendo por la puerta principal en camisa y gorro de dormir, lo mataré, lo cocinaré y me lo comeré. Allí mismo, en el jardín de su casa, delante de todos sus vecinos. Le lanzó una mirada asesina. Este es el trato que le propongo, Caerva. Si no le parece bien, dígamelo y me iré a otro sitio. Si le parece bien, déjeme de enseñarme jamelgos y muéstreme un caballo de verdad. El cealdo me miró, más asombrado que asustado. Vi que intentaba hacerse una composición de lugar. Debía pensar que o bien estaba completamente loco o bien era el hijo de algún noble importante. O ambas cosas. Muy bien, dijo abandonando el tono obsequioso. Cuando dice un viaje duro, ¿a qué se refiere exactamente? Muy duro, dije. Necesito recorrer 100 kilómetros hoy mismo. Por caminos de tierra. ¿Va a necesitar también silla y arreos? Asentí. Nada excesivamente lujoso. Ni siquiera hace falta que sean nuevos. Caerva respiró hondo. De acuerdo. ¿Y cuánto puede gastar? Sacudí la cabeza y esbocé una sonrisa. Enséñeme el caballo y propóngame un precio. Un boulder podría servirme. No me importa que sea un poco nervioso, si eso significa que le sobra energía. Hasta podría servirme un buen boulder mezclado, o un Kersain camijano. Caerva avanzando y me guió hacia las grandes puertas del establo. Tengo un Kersain. De pura sangre, de hecho. Le hizo una seña a uno de sus mozos de cuadra. Trae a nuestro caballero negro, y aprisa. El chico echó a correr. El tratante se volvió hacia mí. Es un animal precioso. Lo probé antes de comprar, para estar seguro. Galopé 2 kilómetros y ni siquiera sudó, tiene un paso sumamente elegante, y respecto a eso no le mentiría. Asentí. Un Kersain de pura sangre era perfecto para mis propósitos. Esos caballos eran famosos por su resistencia, pero por otra parte, eran caros. Un camijano bien entrenado valía 12 talentos. ¿Cuánto pide por él? 2 marcos, contestó él sin ni pizca de remordimiento ni camello en la voz. Telú misericordioso. 20 talentos. Para valer tanto, debía de llevar herraduras de plata. No estoy de humor para regateos, Caerva, me limité a decir. Eso ya me lo ha hecho entender, señor, repuso él. Le estoy proponiendo un precio. Venga por aquí. Ahora verás por qué. El mozo salió con un elegante caballo, un verdadero monstruo. Como mínimo medio 18 palmos hasta la cruz, tenía una cabeza preciosa y era negra desde el morro hasta la punta de la cola. Le encanta la velocidad, expuso Caerva con verdadero sentimiento. Le acarició el suave y negro cuello. Y mire qué color. No tiene ni un solo bigote que no sea negro como el carbón. Por eso no lo vendo por menos de 20 talentos. El color no me importa, dije, abstraído, mientras lo examinaba tratando de apreciar alguna lesión o algún indicio de vejez. No encontré nada. Era un animal hermoso, joven y fuerte. Lo que necesito es un caballo que corra. Lo entiendo, dijo él como disculpándose. Es que no puedo dejar de mencionar el color. Si espero un ciclo o 2, algún joven noble me lo comprará solo por su elegancia. Yo sabía que Caerva tenía razón. ¿Tiene nombre? Pregunté al mismo tiempo que me acercaba al caballo, dejándole que me oliera las manos para que se acostumbrara a mí. Se puede regatear deprisa, pero hacerse amigo de un caballo, no. Solo un idiota se fía de su primera impresión con un brioso y joven Kersain.
No, todavía no tiene nombre. ¿Cómo te llamas, amigo? Pregunté en voz baja, para que el caballo se acostumbrara al sonido de mi voz. Me olfateó suavemente una mano, vigilándome con un ojo grande e inteligente. No retrocedió, pero tampoco estaba del todo tranquilo. Seguí hablando y me acerqué un poco más a él, confiando en que el sonido de mi voz lo relajara. Te mereces un buen nombre. Lamentaría mucho que algún señoritingo que se crea muy ingenioso te ponga un nombre espantoso como Medianoche, Tiznado u Hollín. Me acerqué más aún y le puse una mano en el cuello. Le tembló la piel, pero no se apartó. Necesitaba poner una prueba de su temperamento además de su resistencia. No podía correr el riesgo de montarme en un caballo asustadizo. Algún idiota podría llamarte Brea, o Carbón, son nombres poco favorecedores. O Pizarra, un nombre sedentario. No permitas Dios que acaben llamándote Negrito, ese es un nombre que no le hace justicia a un príncipe como tú. Mi padre siempre les hablaba así a los caballos nuevos, con una constante y tranquilizadora letanía. Mientras le acariciaba el cuello, seguía hablando sin importarme lo que decía. Al caballo no le importan las palabras, sino el tono de voz. Has venido desde muy lejos. Te mereces un buen nombre, para que la gente se dé cuenta de que no eres un caballo normal y corriente. ¿Érase Áldico tu anterior amo? Preguntó. Beban aloy. Tu teriat queta. ¿Palante? Noté que el animal se relajaba un poco al oírme hablar en siaru. Lo rodeé y me situé a su otro lado, sin dejar de examinarlo minuciosamente y dejando que se acostumbrara a mi presencia. ¿Tu queta? Le pregunté. ¿Eres carbón? ¿Tu mane? ¿Eres una sombra? Quería decir, crepúsculo, pero no me venía a la mente la palabra en siaru. En lugar de interrumpirme, seguí hablando, fingiendo lo mejor que podía mientras le examinaba los cascos para ver si los tenía cascados o resquebrajados. ¿Tu Quetzelan? ¿Eres la primera noche? El caballo agachó la cabeza y me acarició con el hocico. Ese te gusta, ¿verdad? Dije, risueño. Sabía que en realidad el animal había olvidado el paquete de manzanas secas que llevaba en uno de los bolsillos de la capa. Lo importante era que ahora se interesaba por mí. Si se siente lo bastante cómodo para olfatearme en busca de comida, podríamos llevarnos bien durante un día de duro viaje. Creo que Quetzelan es un buen nombre que dije volviéndome hacia Caerva. ¿Hay algo más que tenga que saber? Caerva parecía desconcertada. Respinga un poco hacia la derecha. ¿Un poco? Solo un poco. Seguramente también tiene tendencia a espantar por ese lado, pero nunca le he visto hacerlo. ¿Cómo está entrenando? ¿Corto o estilo trope? Corto. Muy bien. Le queda un minuto para cerrar el trato. Es un buen caballo, pero no estoy dispuesto a pagar 20 talentos por él. Lo dije con convicción en la voz, pero sin esperanza en el corazón. Era un animal estupendo, y su color hacía que valiera como mínimo 20 talentos. Sin embargo, yo estaba decidido a cumplir con las formalidades y presionar a Caerva para que rebajara el precio a 19 talentos. Así, al menos me quedaría dinero para comprar comida y para pagarme el alojamiento cuando llegara a Trevon. De acuerdo, repuso a Caerva. 16. Gracias a mi experiencia teatral, no me quedé con la boca abierta ante aquella inesperada rebaja. 15, dije fingiendo fastidio. Y con la silla, los arreos y una bolsa de avena incluidas. Empecé a sacar el dinero, como si ya diera el trato por cerrado. Para mi sorpresa, Caerva asintió, llamó a un mozo y le ordenó que le llevara una silla de montar y unos arreos. Le puse las monedas en la mano a Caerva, y el mozo ensilló el enorme caballo negro. El cealdo parecía reaccionar a mirarme a los ojos. Si no entendiera tanto de caballos, habría pensado que me estaban estafando. Quizás fuera un caballo robado, o quizás aquel tipo necesitará el dinero más de lo que yo creía. Fuera cual fuese la razón, no me importó. Me merecía un poco de buena suerte. Además, eso significaba que podría revender el caballo y obtener algún beneficio cuando llegara a Trevon. La verdad es que tendría que venderlo tan pronto como pudiera, aunque perdiese dinero en la transacción. Una cuadra, comida y un mozo para un caballo como aquel me costarían un penique diario. No podía quedármelo. Colgué mi macuto de una de las alforjas, comprobé la cincha y los estribos, y me monté en Quetzelan. El animal danzó un poco hacia la derecha, ansioso por echar a andar. En eso coincidimos. Sacudí las riendas y nos pusimos en marcha. La mayoría de los problemas con los caballos no tienen nada que ver con los propios caballos. Surgen de la ignorancia del jinete. La gente hierra mal a los caballos, no los ensilla correctamente, los alimenta mal, y luego se queja de que le han vendido un jamelgo medio lisiado, con escoliosis y de mal temperamento. Yo entendía de caballos.
Mis padres me habían enseñado a montar y a cuidarlos. Aunque tenía más experiencia con razas más robustas, criadas para tirar de carromatos más que para correr, sabía qué tenía que hacer para cabalgar deprisa. Cuando tienen prisa, muchos jinetes presionan demasiado y demasiado pronto a su montura. Salen a galope tendido, y una hora más tarde se encuentran con un caballo cojo o medio muerto. Eso es pura idiotez. Solo un desgraciado trata así a un caballo. Pero para ser sincero he de admitir que yo también habría puesto a Quetzelan al límite de sus posibilidades si eso me hubiera permitido llegar antes a Trébon. A veces tiendo a ser un desgraciado. Habría matado a una docena de caballos si eso me hubiera ayudado a obtener más información sobre los Chandrian y a descubrir por qué habían matado a mis padres. Pero a la larga, no tenía sentido pensar así. Un caballo muerto no me llevaría a Trébon. Y uno vivo sí. Así que puse a Quetzelan al paso para calentarlo. Él quería ir más deprisa, seguramente porque percibía mi impaciencia, y yo le habría dejado si solo hubiera tenido que recorrer 3 o 4 kilómetros. Pero necesitaba recorrer como mínimo 80, o quizás 100, y para eso necesitaba paciencia. En 2 ocasiones tuve que frenarlo para ponerlo al paso, hasta que el animal se resignó. Cuando habíamos recorrido casi 2 kilómetros, lo puse al trote. Era ágil, incluso para tratarse de un Kersaen, pero el trote siempre te sacude un poco, por suave que sea, y empezó a dolerme la herida del costado. Un par de kilómetros más allá, lo puse a medio galope. Hasta que no nos encontramos a 5 o 6 kilómetros de Inde y llegamos a un tramo de camino liso, recto y llano, no lo puse al galope. Ahora que tenía la oportunidad de correr, Quetzelan salió a toda pastilla. El sol acababa de consumir el rocío matutino, y los granjeros que cosechaban trigo y cebada en los campos levantaban la cabeza al oírnos pasar a toda velocidad. Quetzelan era rápido, tan rápido que el viento tiraba de mi capa, despegándola detrás de mí como una bandera. Pese a saber que debía de ofrecer un aspecto muy dramático, enseguida me cansé de la tirantez en el cuello, así que me desabroché la capa y la guardé en una alforja. Pasamos por una arboleda y puse de nuevo a Celan al trote. Así él descansaría un poco, y no nos arriesgaríamos a tomar una curva y tropezarnos con un árbol caído o con un carro lento. Cuando salimos de nuevo a la pradera y vi que teníamos el camino despejado, volví a soltarle las riendas y casi echamos a volar. 1 hora y media más tarde, Celan sudaba y respiraba con dificultad, pero aguantaba mejor que yo, que tenía las piernas entumecidas. Era joven y estaba en forma, pero llevaba años sin montar. Cuando montas, no utiliza los mismos músculos que cuando caminas, y cabalgar al galope es tan duro como correr, a menos que quieras hacer trabajar el doble a tu montura. Solo diré que agradecí que llevaremos a otra arboleda. Me apeé de la silla y caminé un rato para darnos a ambos un merecido descanso. Corté una manzana por la mitad y le di a Celan el trozo más grande. Calculé que debíamos haber recorrido unos 50 kilómetros, y el sol ni siquiera estaba en el cenit. Esto ha sido el tramo más fácil, le dije acariciándole el cuello con cariño. Eres preciosa. Todavía no estás cansado, ¿verdad? Seguí caminando unos 10 minutos, entonces tuvimos la suerte de llegar a un pequeño arroyo con un puente de madera que lo atravesaba. Dejé que el caballo bebiera durante un largo minuto, y luego lo aparté para que no bebiera demasiado. A continuación monté y lo puse al galope poco a poco, por etapas. Iba inclinado sobre su cuello, y me dolían las piernas. El golpeteo de sus cascos era como un contrapunto de la lenta canción del viento, que, incesante, ardía en mis oídos. El primer escollo surgió 1 hora más tarde, cuando tuvimos que cruzar un río bastante ancho. No era peligroso, pero tuve que desencillar a Quetzelan y cargar con todo hasta la otra orilla para que no se me mojara. No podía hacerlo cabalgar durante horas con unos arreos húmedos. Al otro lado del río, lo sequé con mi manta y volví a ensillarlo. Tardé media hora, el caballo estaba descansado, pero por otra parte se había enfriado, así que tuve que calentarlo despacio, del paso al trote y del trote al galope. Entre pitos y flautas, cruzar ese río me llevó 1 hora. Temía que, si encontrábamos otro, el frío se le metiera en los músculos a Celan. Si llegaba a pasar eso, ni el propio Telú habría podido hacerlo galopar otra vez. 1 hora más tarde pasó por un pueblecito, era poco más que una iglesia y una taberna que, curiosamente, estaban una al lado de la otra. Me detuve el tiempo suficiente para dejar que Celan bebiera un poco de un abrevadero. Estiré mis piernas entumecidas y miré el cielo con aprensión para ver dónde estaba el sol. A partir de ese momento, los campos y las granjas empezaron a escasear. Los bosques cada vez eran más tupidos. El camino se estrechaba y no estaba bien conservado, en algunos sitios había rocas y en otros se desdibujaba. Cada vez avanzaba más despacio. Pero, la verdad sea dicha, ni Celan ni yo teníamos muchas fuerzas para seguir galopando.
Al final encontramos otro río que atravesaba el camino. No tenía más de un palmo de profundidad en la parte más honda. El agua olía muy mal, y deduje que debía de haber una curtiduría río arriba, o una refinería. No había puente, y Quetzelan cruzó el río despacio, posando los cascos con cuidado sobre el fondo rocoso. Me pregunté si le gustaría esa sensación, como cuando metes los pies en el agua después de un largo día caminando. El arroyo no nos retrocedió mucho, pero en la media hora siguiente tuvimos que cruzarlo 3 veces, pues serpenteaba repetidamente atravesando el camino. No era más que un pequeño inconveniente, porque por la parte más honda solo tenía algo más de un palmo de profundidad. Cada vez que lo cruzábamos, el agua apestaba más a disolventes y ácidos. Si no se trataba de una refinería, al menos debía de ser una mina. Sujeté bien las riendas, preparado para tirar de ellas y levantarle la cabeza a Celan si intentaba beber, pero mi caballo no era tan necio. Tras una larga galopada, llegué a la cima de una colina, desde donde vi una encrucijada en el fondo de un pequeño valle cubierto de hierba. Bajo el poste indicador había un calderero con un par de asnos, uno de ellos tan cargado de sacos y bultos que parecía a punto de volcar, el otro, sospechosamente libre de toda carga, estaba en el margen del camino de tierra, pastando, con un montoncito de bártulos amontonados a su lado. El calderero estaba sentado en un pequeño taburete en el margen del camino, y parecía desanimado. Al verme bajar por la ladera de la colina, su rostro se iluminó. Me acerqué más y leí el poste indicador. Trebon estaba al norte. Al sur estaba Tenfalls. Frené el caballo. Tanto a Quetzelan como a mí nos vendría bien descansar un poco, y yo no tenía tanta prisa como para ser grosero con un calderero. Ni por asomo. Aunque solo fuera porque aquel tipo podría decirme cuánto faltaba para llegar a Trebon. Hola, me saludó él mirándome y haciendo visera con una mano. Se nota a la legua que eres un chico que quiere algo. Era alcalde, calvo y tenía un rostro redondeado y bonachón. Reí. Quiero muchas cosas, calderero, pero dudo que no lleves ninguna en tus sacos. El tipo me miró con gesto obsequioso. Bueno, no estés tan seguro. Se interrumpió y miró hacia abajo un momento, con aire pensativo. Cuando volvió a mirarme, su expresión seguía siendo amable, pero era más seria que antes. Escucha. Seré sincero contigo, hijo. Mi burrita se ha hecho daño en una pata con una piedra, y no puede llevar su carga. Estoy atrapado aquí hasta que encuentre algún tipo de ayuda. En otras circunstancias, nada me haría más feliz que poder ayudarte, calderero, dije. Pero necesito llegar a Trebon cuanto antes. Eso no te costará mucho. Señaló hacia el norte, más allá de la colina. Estás a solo medio kilómetro. Si el viento soplara del sur, olerías el humo. Miré en la dirección que él señalaba y vi ascender humo de chimenea por detrás de la colina. Sentí una intensa oleada de alivio. Lo había conseguido, y todavía no era ni la 1 de la tarde. El calderero continuó, necesito ir a los muelles de Ebesdón. Señaló hacia el este. Tengo que embarcarme río abajo, y no me gustaría perder el barco. Miró mi caballo de forma harto elocuente. Pero necesitaría otra bestia de carga para transportar mi mercancía. Parecía que finalmente mi suerte había cambiado. Celan era un buen caballo, pero ahora que ya estaba en Trebon, se convertiría en una sangría constante de mis limitados recursos económicos. Sin embargo, no conviene demostrar que te interesa vender. Este caballo es demasiado bueno para utilizarlo como bestia de carga, dije dándole unas palmaditas en el cuello a Quetzelan. Es un Kersa en pura sangre, y te aseguro que jamás he montado un caballo mejor. El calderero lo miró de arriba abajo con escepticismo. Está reventado, eso es lo que está dicho. No aguantará ni medio kilómetro más. Bajé de mi montura y me tambaleé un poco, porque se me doblaban las piernas. Deberías confiar más en él, calderero. Me ha traído hasta aquí desde Inde, y hemos salido esta misma mañana. El calderero dio una risotada. No mientes del todo mal, hijo, pero tienes que aprender a parar. Si el cebo es demasiado grande, el pez no muere el anzuelo. No hizo falta que fingirá estar indignado. Lo siento, no me he presentado. Le tendí una mano. Me llamo Quote, soy artista itinerante y miembro de Eden Arru. Por muy desesperado que estuviera, jamás le mentiría a un calderero. El tipo me estrechó la mano. Bueno, replicó, un tanto sorprendido, mis más sinceras disculpas, a ti y a tu familia. No es habitual encontrar a un Ru viajando solo. Volví a mirar mi caballo con ojo crítico. ¿Dices que vienes de Inde? Asentí. ¿Cuánto hay hasta allí? ¿90 kilómetros? Es un viaje muy largo. Me miró con una sonrisa de complicidad. ¿Qué tal tienes las piernas? Hola, una mueca.
Digamos que me alegraré de volver a andar. Supongo que mi caballo aguantará otros 20 kilómetros, pero no puedo decir lo mismo de mí. El calderero volvió a mirar al caballo de arriba abajo y soltó un hondo suspiro. Bueno, como ya te he dicho, me encuentro entre la espada y la pared. ¿Cuánto pides por él? Bueno, dije yo, Quetzelan es un Quersa en pura sangre, y no podrás negar que tiene un color precioso. Como verás, es completamente negro, no tiene ni un solo bigote blanco. El calderero soltó una carcajada. Retiro lo dicho. Eres un pésimo mentiroso. No le veo la gracia, replicada con cierta aspereza. El calderero me miró de forma extraña. Ni un solo bigote negro, desde luego. Apuntó con la barbilla más allá de mí, hacia los cuartos traseros de Celan. Pero si ese caballo es completamente negro, yo soy Orrendausarer. Me di la vuelta y vi que la pata trasera izquierda de Quetzelan tenía un calcetín blanco que le llegaba hasta la mitad del corvejón. Estupefacto, fui hasta el caballo y me agaché para mirar. No era un blanco limpio, sino más bien un gris desteñido. Todavía olía un poco a las aguas del riachuelo que habíamos cruzado en la última parte de nuestro viaje, cartucho. El muy cabrón, exclamé, incrédulo. Me ha vendido un caballo tratado. ¿El nombre no te hizo sospechar? Me preguntó el calderero riendo. Quetzelan. Madre mía. Alguien te ha tomado bien el pelo. Quetzelan significa, la primera noche, dije. El calderero sacudió la cabeza. Tu ciaro está un poco oxidado. La primera noche, sería Quetzalem. Celan significa, calcetín. Tu caballo se llama, un calcetín. Recordé la reacción del vendedor de caballos cuando escogí ese nombre. No me extrañaba que el tipo se hubiera mostrado tan desconcertado. No me extrañaba que hubiera rebajado el precio tan deprisa y sin rechistar. Debía pensar que había descubierto su secreto. El calderero rió al ver mi expresión y me dio unas palmadas en la espalda. No te atormentes, hijo. Eso pasa en las mejores familias. Se dio la vuelta y empezó a revolver en sus fardos. Creo que tengo una cosa que te gustará. Déjame proponerte un trueque. Se volvió de nuevo hacia mí y me mostró un objeto negro y retorcido que parecía un trozo de madera arrastrado por el mar hasta la playa. Lo cogí y lo examiné. Era pesado y estaba frío. ¿Un trozo de hierro vasto?, preguntó. ¿Se te han terminado las habichuelas mágicas? El calderero cogió un alfiler con la otra mano. Lo sostuvo a medio palmo del trozo de hierro y entonces lo soltó. En lugar de caerse, el alfiler salió despedido hacia un lado y se adhirió al trozo de hierro. Di un grito ahogado de asombro. ¿Una piedra imán? Nunca había visto ninguna. Técnicamente, es una piedra Trevon, lo repuso con indiferencia, dado que nunca ha estado cerca de imán. Pero no vas por mal camino. De aquí a Inde hay mucha gente a la que le interesaría esta maravilla, sentí, distraído, mientras le daba vueltas en las manos. Siempre había querido ver una calamita, desde que era niño. Despegué el alfiler y sentí la extraña atracción que lo impulsaba hacia el liso y negro metal. Estaba maravillado. Tenía un trozo de magnetita en la mano. ¿Cuánto calcula que puede valer?, preguntó. El calderero aspiró entre los dientes. Bueno, yo calculo que aquí y ahora debe de valer una mula de carga Quersain de pura sangre. Le di vueltas en las manos, separé el alfiler y volvió a soltarlo. El problema, calderero, es que para comprar este caballo he tenido que contraer una deuda con una mujer muy peligrosa. Si no lo vendo bien, voy a tener graves problemas. El calderero ascendió. Un trozo de piedra celestial de ese tamaño, si lo vendes por menos de 18 talentos, le estás haciendo un agujero a tu bolsa. Cualquier joyero lo compraría, o cualquier ricachón que se encaprichara con él. Se dio unos golpecitos en la punta de la nariz. Pero si vas a la universidad, aún lo venderás mejor. A los artífices les encantan las piedras imán. Y también a los alquimistas. Si encuentras uno que esté predispuesto, todavía puedes conseguir más. Era un buen trato. Manet me había dicho que las piedras imán eran valiosas y difíciles de encontrar. No solo por sus propiedades galvánicas, sino porque los trozos de hierro celestial como ese solían tener extraños metales mezclados con el hierro. Le tendí una mano al calderero. Acepto el trato. Nos estrechamos la mano con solemnidad, y entonces, cuando el calderero iba a coger las riendas del caballo, le preguntó, ¿y cuánto me das por los arreos y la silla? Me preocupaba que el calderero se ofendiera si regateaba con él, pero sonriendo con ironía. Eres un chico listo. Río y añadió, me gusta la gente que no tiene miedo de presionar un poco. A ver, ¿qué quieres? Tengo una manta de lana fabulosa. ¿O prefieres una buena cuerda? Sacó un rollo de cuerda de uno de los sacos del asno. Siempre va bien llevar encima un trozo de cuerda. Ah.
¿Y esto? Se dio la vuelta con una botella en las manos y me guiñó un ojo. Tengo un estupendo vino de frutas de Aven. Te doy las 3 cosas a cambio de los arreos y la silla. Una manta de repuesto no me vendría mal, admití. Entonces se me ocurrió una cosa. ¿Tienes ropa de mi talla? Últimamente he estropeado muchas camisas. El anciano se quedó un momento quieto, con la cuerda y la botella de vino en la mano, entonces se encogió de hombros y empezó a rebuscar en sus paquetes. ¿Has oído algo sobre una boda que hubo por aquí?, preguntó. Los caldereros siempre están atentos a las noticias. ¿La boda de los Mauten? Cerró un saco y empezó a buscar en otro. Lo lamento mucho, pero te la has perdido. Se celebró ayer. Su tono de voz, desenfadado, hizo que se me encogiera el estómago. Si hubiera habido una masacre, sin duda alguna el calderero se habría enterado. De pronto pensé, horrorizado, que me había endeudado y había viajado a toda prisa hasta las montañas por nada. ¿Estuviste allí? ¿Sucedió algo raro? Aquí está. El calderero se volvió con una camisa de algodón hilada a mano de color gris. No es muy elegante, me temo, pero es nueva. Bueno, casi nueva. Me la acercó al pecho para ver si era de mi talla. ¿Y la boda?, insistí. ¿Qué? Ah, no. No estuve allí. Pero tengo entendido que fue todo un acontecimiento. Se casaba la única hija de los Mauten, y con un buen partido. Llevaban meses planeándola. ¿Y no oíste que pasará nada raro?, preguntó, decepcionado. El anciano se encogió de hombros. Como ya he dicho, no estuve allí. Llevo un par de días por las fundiciones, dijo apuntando hacia el oeste. Comerciando con cribadores y con otra gente de las montañas. Se dio unos golpecitos en un lado de la cabeza, como si acabara de acordarse de algo. Por cierto, encontré un brasi en las montañas. Revolvió en sus paquetes otra vez y sacó una botella plana y gruesa. Si no te gusta el vino, quizás prefieras los licores más fuertes. Iba a sacudir la cabeza, pero entonces comprendí que un aguardiente casero me serviría para limpiarme la herida esa noche. Tal vez, dije. Depende de cuál sea la oferta. Como eres un joven sincero, dijo el calderero con solemnidad, estoy dispuesto a darte la manta, las 2 botellas y el rollo de cuerda. Eres generoso, calderero. Pero prefiero quedarme la camisa en lugar de la cuerda y el vino de frutas. Serán un peso muerto en mi bolsa, y todavía he de recorrer mucho camino. El rostro del calderero se ensombreció un poco, pero se encogió de hombros. Tú eliges, desde luego. Manta, camisa, aguardiente y 3 iotas. Nos estrechamos la mano, y le ayudamos a cargar a Quetzelan porque tenía la vaga impresión de que lo había insultado al rechazar su anterior oferta. 10 minutos más tarde, el anciano ya iba hacia el este, y yo eché a andar hacia el norte por las verdes colinas, hacia Trebon. Me alegré de recorrer el último medio kilómetro a pie, porque eso me ayudó a aliviar la rigidez de las piernas y de la espalda. Llegué a la cresta de la colina y vi Trebon extendiéndose allá abajo, recogido en la hondonada que formaban las colinas. No era un pueblo grande ni mucho menos, debía de tener un centenar de edificios repartidos alrededor de una docena de calles polvorientas retorcidas. Cuando vivía con la troupe, aprende a evaluar las características de un pueblo. Es algo muy parecido a adivinar los gustos de tu público cuando actúas en una taberna. Evaluar un pueblo es más arriesgado, desde luego, si tocas la canción equivocada en una taberna, es posible que te abucheen, pero si juzgas mal a un pueblo entero, las cosas pueden ponerse mucho más feas. Así que analicé las características de Trebon. Estaba en un lugar apartado, a medio camino entre un pueblo minero y un pueblo agrícola. No era probable que desconfiaran en exceso de los forasteros, pero era lo bastante pequeño para que todos supieran, con solo mirarte, que no era un vecino del lugar. Me sorprendí ver a gente colocando muñecos rellenos de paja que representaban a engendros delante de sus casas. Eso significaba que, pese a la proximidad de Inde y la universidad, Trebon era una comunidad un tanto atrasada. Todos los pueblos celebran algún tipo de festival de la cosecha, pero hoy en día la mayoría de la gente enciende una hoguera y se emborracha. El hecho de que todavía respetaran las antiguas tradiciones significaba que la gente de Trebon era muy supersticiosa. A pesar de todo, me gustó ver los engendros. Siempre me han gustado los festivales tradicionales de la cosecha, por muy supersticiosos que sean. En realidad son un tipo de teatro. La iglesia telina era el edificio más bonito del pueblo, tenía 3 pisos de altura y era de piedra de cantera. Hasta ahí, todo normal, pero atornillada sobre la puerta principal, a gran altura, había una de las ruedas de hierro más grandes que he visto jamás. De hierro de verdad, y no de madera pintada. Medía 3 metros de diámetro y debía de pesar 1 tonelada.
En otras circunstancias, semejante exhibición me habría inquietado un tanto, pero como Trevon era un pueblo minero, pensé que debía de ser una muestra del orgullo de sus habitantes, más que de piedad o fanatismo. Casi todos los otros edificios del pueblo eran de una sola planta y estaban hechos de madera basta, con tejados de tejas de cedro. Sin embargo, la posada era muy respetable, de 2 pisos, con paredes de yeso y tejas de barro cocido en el tejado. Seguro que allí encontró a alguien que supiera algo más sobre la boda. Dentro apenas había un puñado de gente, eso no me sorprendió, porque estábamos en plena cosecha y todavía quedaban 5 o 6 horas de luz. Puse cara de angustiado y me acerqué a la barra, donde estaba el posadero. Disculpe, dije. Siento molestarlo, pero estoy buscando una persona. El posadero era un tipo moreno con el ceño perpetuamente fruncido. ¿A quién? Un pariente mío vino aquí para asistir a una boda explicada y me han dicho que hubo problemas. Al oír la palabra, boda, el ceño del posadero se acentuó. Noté cómo los 2 hombres que estaban sentados un poco más allá, a la barra, se esforzaban para no mirarme. Entonces era cierto. Había pasado algo terrible. Vi cómo el posadero alargaba una mano y posaba los dedos sobre la barra. Tardé un momento en percatarme de que estaba tocando la cabeza de hierro de un clavo que estaba hundido en la madera. Mal asunto, dijo de manera cortante. No tengo nada que decir. Por favor, insistí confiriéndole un tono preocupado a mi voz. Estaba en Ten Falls visitando a unos familiares cuando nos llegó el rumor de que había pasado algo. Están todos muy ocupados recogiendo el último trigo, y les prometí que vendría aquí y me enteraría de qué había pasado. El posadero me miró de arriba abajo. A un curioso habría podido despacharlo, pero a mí no podía negarme el derecho a saber qué le había ocurrido a un miembro de mi familia. Arriba hay una persona que estuvo allí, dijo con aspereza. No es por aquí. Quizás sea el pariente que buscas. Un testigo. Fui a hacer otra pregunta, pero el posadero empresarial con la cabeza. Yo no sé nada, dijo con firmeza. Ni me importa. Se dio la vuelta y de pronto se puso a manipular las espitas de sus barriles de cerveza. Al final del pasillo, a la izquierda. Crucé la estancia y empecé a subir la escalera. Note que todo el mundo me miraba. Su silencio y el tono de voz del posadero daban a entender que esa persona que estaba en el piso de arriba no era una de tantas que habían estado allí, sino la única. El único superviviente. Llegué al final del pasillo y llamé a la puerta, primero con suavidad, luego con más fuerza. Al final la abrí despacio, para no sobresaltar a quien estuviera dentro. Era una habitación estrecha con una cama estrecha. Tumbada en la cama había una mujer vestida y con un brazo vendado. Tenía la cabeza vuelta hacia la ventana, de modo que solo la vi de perfil. Pero la reconocí al instante. Era Dena. Debí de hacer algún ruido, porque se volvió y me miró. Abrió muchos los ojos y, por una vez, fue ella la que se quedó sin hablar. Oí decir que habías tenido un problema, dije con desenvoltura. Así que pensé que quizás podría ayudarte. Abrió más los ojos, y luego los entornó. Mientes, dijo componiendo una especie de sonrisa irónica. Cierto, lo admití. Pero es una mentira piadosa. Entré en la habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Si lo hubiera sabido, habría venido. Cualquiera puede hacer el viaje después de recibir la noticia, dijo ella con desdén. Hay que ser especial para presentarse cuando uno no sabe que hay un problema. Se incorporó y bajó las piernas de la cama. Al verla más de cerca, me fijé en que tenía un cardenal en la sien además del brazo vendado. Di un paso más hacia ella. ¿Te encuentras bien?, preguntó. No, contestó ella. Pero podría estar peor muchísimo. Se levantó despacio, como si no confiara mucho en poder tenerse en pie. Dio 1 o 2 pasos vacilantes y quedó más o menos satisfecho. Bueno. Puedo andar. Larguémonos de aquí. 72 Montumulo. Al salir de la habitación, Dena torció a la izquierda en lugar de a la derecha. Al principio creí que estaba desorientada, pero cuando llegó a una escalera trasera vi que lo que estaba haciendo era tratar de salir de la posada sin pasar por la taberna. Encontró la puerta que daba al callejón, pero estaba cerrada con llave. Así que no tuvimos más remedio que salir por la puerta principal. Nada más entrar en la taberna, todas las miradas se clavaron en nosotros. Dena fue derecha a la puerta, moviéndose con la lenta determinación de una nube de tormenta. Ya casi estábamos fuera cuando el posadero gritó, tú. Dena lo miró de refilón. Sus labios dibujaron una delgada línea y siguió caminando hacia la puerta como si no hubiera oído nada. Yo me encargo de él, dije en voz baja. Espérame. Saldré enseguida. Fui hasta donde estaba el posadero, con el ceño fruncido. Así que pariente tuyo, ¿Ya tienes permiso del alguacil para marcharse?
Pregunté. Creía que no quería usted saber nada de todo esto, dije. No, no quiero saber nada. Pero ha utilizado una habitación, y ha comido, y tuve que hacer venir al médico. Lo miré con severidad. Si hay en este pueblo un médico que valga más que medio penique, yo soy el rey del Bint. En total me gastó medio talento, insistió. Las vendas no las regalan, y traje a una mujer para que le haga compañía hasta que despierte. Yo dudaba mucho que se hubiera gastado tanto dinero, pero no quería tener problemas con el alguacil. De hecho, quería evitar cualquier retraso. Dadas las tendencias de Dena, temía que desapareciera como la niebla matutina si la pérdida de vista más de un minuto. Saqué 5 yotas de mi bolsa y las tiré encima de la barra. Los buitres sacan provecho hasta de la peste, dije con mordacidad, y me marché. Sentí un alivio descomunal cuando vi a Dena esperándome fuera, apoyada en el poste de atar los caballos. Tenía los ojos cerrados y la cara vuelta hacia el sol. Dio un suspiro de satisfacción y se volvió hacia el sonido de mis pasos. ¿Tan mal te han tratado?, preguntó. Al principio fueron bastante amables, admitió Dena señalando la posada con el brazo vendado. Pero había una anciana que no dejaba de vigilarme. Arrugó la frente y se apartó el largo y negro cabello, permitiéndome ver claramente el cardenal que se extendía por su sien hasta la línea de crecimiento del pelo. Te la puedes imaginar, una soltera con la cara llena de arrugas y con la boca como el culo de un gato. Solté una carcajada, Dena sonriendo, y fue como si el sol asomara por detrás de una nube. Pero su rostro se volvió a ensombrecerse cuando agregó, no paraba de mirarme de una forma extraña. Como si yo debería haber tenido la decencia de morir con todos los demás. Como si todo esto fuera culpa mía. Dena sacudió la cabeza. Pero ella era mejor que los viejos. El alguacil me puso una mano en la pierna. Se estremeció. Incluso vino el alcalde, muy compungido, como si yo le importara algo, pero se limitó a acribillarme a preguntas: ¿qué hacía usted allí? ¿Qué pasó? ¿Qué vio? El desdén en la voz de Dena me hizo morderme la lengua. Soy preguntan por naturaleza, y además, el único objetivo de aquel precipitado viaje a las montañas era investigar qué había pasado. Sin embargo, el tono de voz de Dena dejaba muy claro que no estaba de humor para someterse a más interrogatorios. Me colgué bien el macuto, y entonces se me ocurrió una idea. Espera, dije. Tus cosas. Te lo has dejado todo en la habitación. Dena vaciló un instante. Me parece que allí no había nada mío, dijo como si hasta entonces no se le hubiera ocurrido pensarlo. ¿Estás seguro de que no quieres volver y comprobarlo? Dena negó firmemente con la cabeza. No me gusta quedarme donde no soy bien recibida, dijo con naturalidad. Todo lo demás lo resuelvo por el camino. Dena empezó a andar por la calle, y yo la seguí. Se metió por una estrecha callejuela orientada hacia el oeste. Pasamos al lado de una anciana que estaba colgando un engendro hecho de gavillas de avena. El muñeco llevaba un vasto sombrero de paja y unos pantalones de arpillera. ¿A dónde vamos?, preguntó. Quiero ver si mis cosas están en la granja de los Mountain, respondió Dena. Después de eso, aceptaré sugerencias. ¿A dónde ibas antes de encontrarme? La verdad es que yo también iba a la granja de los Mountain. Dena me miró de reojo. Muy bien. La granja está a solo 1,5 kilómetros de aquí. Llegaremos mucho antes del anochecer. El terreno de los alrededores de Trebon era agreste, estaba cubierto de densos bosques en los que se intercalaban tramos de suelo rocoso. De pronto el camino describía una curva y aparecía un campo pequeño y perfecto de dorado trigo escondido entre los árboles o acurrucado en el fondo de un valle, rodeado de oscuros riscos. Los granjeros y los jornaleros salpicaban los campos, estaban cubiertos de granzas y se movían con el lento hastío de quien sabe que todavía queda media jornada de cosecha. Cuando solo llevábamos 1 minuto andando, oí un golpeteo de cascos de caballos a nuestras espaldas. Me volví y vi un pequeño carro descubierto que avanzaba lentamente, dando tumbos, por el camino. Dena y yo nos apartamos hacia los matorrales, porque el camino apenas era lo bastante ancho para que pasara el carro. Un granjero aspecto de cansado nos miró con recelo desde su asiento, encorvado sobre las riendas. Vamos a la granja Mountain, le gritó a Dena. ¿Le importaría acercarnos un poco? El hombre nos lanzó una mirada sombría y señaló la parte trasera del carro. Yo voy más allá del montumulo. Puedo dejaros allí, y vosotros seguimos a pie. Dena y yo nos montamos en el carro y nos sentamos en el suelo de listones, mirando hacia atrás y con los pies colgando del borde. No viajábamos mucho más deprisa que a pie, pero a los dos nos alivió no tener que caminar. Íbamos callados. Como es obvio, Dena no quería hablar de según qué cosas delante del granjero, y yo me alegré de tener un momento para reflexionar. Había llegado a Trebon dispuesto a contar todas las mentiras que hiciera falta para sonsacarle la información que quería al testigo, pero Dena complicaba las cosas.
No quería mentirle, pero al mismo tiempo no podía arriesgarme a revelarle demasiado. Y ante todo, no quería que pensara que estaba loco con mis historias disparatadas sobre los Chandrian, así que íbamos callados. Resultaba agradable estar a su lado. Diréis que una chica vendada y con un ojo morado no puede estar guapa, pero Dena sí. Era bella como la luna, con alguna mácula, pero perfecta. El granjero me sacó de mi ensimismamiento diciendo, hemos llegado. Eso es el montúmulo. Le dimos las gracias al granjero y saltamos del carro. Dena me precedió por un sendero de tierra que serpenteaba por la ladera de la colina, entre árboles y algún que otro afloramiento de gastadas y oscuras rocas. Dena parecía más firme que cuando habíamos salido de la taberna, pero no apartaba la vista del suelo y pisaba con mucho cuidado, como si temiera perder el equilibrio. De pronto se me ocurrió una cosa. Encontré tu nota, dije, y saqué la hoja doblada de uno de los bolsillos de mi capa. ¿Cuándo me la dejaste? Hace casi 2 ciclos. Hola, una mueca. La encontré anoche. Dena estaba avanzando para sí. Ya lo pensé al ver que no aparecías. Supuse que se habría caído, o que se habría mojado y no habrías podido leerla. Es que últimamente no he entrado por la ventana, dije. Dena se encogió de hombros. Fue una tontería dejártela en la ventana, la verdad. Pensé dejarla bajo la almohada, pero quería estar segura de que serías tú quien la encontrara. ¿Quién más iba a encontrar algo en mi cama? Dena me miró con franqueza. Me parece que sobrevaloras mi popularidad, dije con toda la aspereza de que fui capaz, esforzándome para no ruborizarme. Intenté pensar algo que añadir, algo que explicara lo que Dena había visto cuando Fela me había regalado la capa en el Eorio. Pero no se me ocurriría nada. Lamento haberme perdido la comida. Dena me miró con gesto risueño. Deoch me contó que habías quedado atrapado en un incendio, o algo así. Me dijo que tenías muy mal aspecto. Me sentí muy mal, admití. Pero más por haber faltado a nuestra cita que por el incendio. Puso los ojos en blanco. Sí, seguro que estabas terriblemente consternado. De cierto modo me hiciste un favor. Mientras estaba allí sentada, sola, languideciendo. Ya te he dicho que lo lamento. Se me presentó un caballero. Estuvimos charlando, conociéndonos el uno al otro. Se encogió de hombros y me miró de reojo, casi con timidez. Desde ese día volvió a verlo varias veces. Si todo va bien, creo que antes de que termine el año será mi mecenas. ¿En serio? Dije, y sentí un gran alivio. ¡Qué bien! Te lo mereces, y desde hace mucho tiempo. ¿Quién es? Dena sacudió la cabeza, y el oscuro cabello le tapó la cara. No puedo decírtelo. Está obsesionado con su intimidado. Tardó más de un ciclo en decirme su verdadero nombre. Y ni siquiera estoy seguro de que ese nombre sea el de verdad. Si no estás seguro de quién es preguntado, ¿cómo sabes que es un caballero? Era una pregunta estúpida. Ambos conocíamos la respuesta, pero de todas formas, Dena me contestó, por el dinero que maneja. Por la ropa que lleva. Por sus modales. Se encogió de hombros. Aunque solo sea un comerciante acaudalado, será un buen mecenas. Pero no un excelente mecenas. Las familias de comerciantes no tienen la misma estabilidad y sus nombres no imponen tanto. Terminaron ella encogiéndose de hombros para darme a entender que ya lo sabía. Media hogaza es mejor que nada, y yo estoy harta de no tener ni un mendrugo de pan que llevarme a la boca. Suspenso. Me he esforzado mucho para convencerlo. Pero es tan escurridizo. Nunca nos encontramos 2 veces en el mismo sitio, y nunca en público. A veces quedamos y no aparece. Aunque eso no es ninguna novedad para mí. Dena pisó una piedra suelta y dio un traspié. Fui a sujetarla, y ella se agarró a mi brazo y a mi hombro antes de caer. Nos queda un momento abrazados hasta que Dena recobró el equilibrio y notó su cuerpo contra el mío. La solté y nos apartamos el uno del otro. Pero después de recuperar el equilibrio, Dena dejó una mano apoyada en mi hombro. Me moví despacio, como si un pájaro salvaje se hubiera posado allí y yo quisiera evitar por todos los medios asustarlo para que no echara a volar. Estuve a punto de rodearla con el brazo, en parte para ayudarla a sostenerse y en parte por otras razones más obvias. Pero descarté esa idea. Todavía recordaba la cara que había puesto cuando mencionó que el alguacil le había tocado una pierna. ¿Qué pasaría si reaccionara de forma parecida a mí? Los hombres acosaban a Dena, y yo sabía, por nuestras conversaciones, lo pesados que ella los encontraba. Yo no soportaba la idea de cometer los mismos errores que cometían otros, sencillamente porque no sabía cómo actuar. Era mejor no correr el riesgo de ofenderla, era mejor permanecer a salvo. Como ya he dicho, existe una gran diferencia entre no tener miedo y ser valiente. Seguimos andando por el sendero,
que describía una curva tras otra y ascendía por la colina. Solo se oía el viento entre la hierba alta. Así que es reservado, dije con cautela, temiendo que el silencio empezara a resultarnos incómodos. Mucho más que reservado, dijo Dena mirando hacia el cielo. Una vez, una mujer me ofreció dinero a cambio de información sobre él. Yo me hice la tonta, y después, cuando se lo comentó, me dijo que había sido una prueba para ver si podía confiar en mí. En otra ocasión, unos hombres me amenazaron. Supongo que era otra prueba. A mí ese tipo me parecía de lo más siniestro, un fugitivo de la ley o alguien que se escondía de su familia. Estaba a punto de decírselo a Dena cuando vi que me miraba, angustiada. Estaba preocupada, le preocupaba que yo me riera de ella por consentirle los caprichos a un señoritingo paranoico. Recordé mi conversación con Deoch sobre el hecho de que, por muy difícil que fuera de mi situación, la de ella era incuestionablemente más difícil. ¿Qué estaría dispuesto a soportar yo para conseguir el mecenazgo de algún noble poderoso? ¿Qué estaría dispuesto a hacer para encontrar a alguien que me diera dinero para comprar cuerdas para el laúd, que se preocupara de alimentarme y de vestirme y que me protegiera de cabronazos como Ambrose? Decidí no hacer más comentarios de ese estilo y compuse una sonrisa cómplice. Más vale que sea lo bastante rico para merecer las molestias que te tomas por él, dije. Más vale que tenga bolsas llenas de dinero. Sacos. Dena esbozó una sonrisa, y noté cómo su cuerpo se relajaba, debía de alegrarse de que no la juzgara. Eso sí que estaría bien, ¿verdad?, añadí, y los ojos de Dena chispearon diciendo, sí. Él es la razón de que esté aquí, continuó. Me pedí que fuera a esa boda. Es un entorno mucho más rural de lo que yo esperaba, pero volvió a encogerse de hombros, un silencioso comentario sobre los inexplicables deseos de la nobleza. Creía que mi futuro mecenas también estaría en la boda. Se interrumpió y rió entre dientes. ¿Tiene sentido que lo llame así? Inventate un nombre, propuse. Escógelo tú, repuso ella. ¿No os enseñan muchos nombres en la universidad? Annabelle sugirió. No pienso llamar Annabelle a mi futuro mecenas, dijo ella riendo. ¿El duque de Pastaganza? Eso es ser frívolo. Inténtalo otra vez. Bueno, si te gusta alguno, párame, Federico el frívolo. Franco. Ferran. Forwe. Fordales. Seguimos ascendiendo por la colina, Dena iba sacudiendo la cabeza. Cuando por fin llegamos a la cima, soplaba un fuerte viento. Dena me cogió del brazo para no perder el equilibrio, y yo levanté una mano para protegerme del polvo y de las hojas. Tosí, sorprendido, cuando el viento me metió una hoja en la boca y me hizo atragantarme y farfullar. Dena lo encontré muy gracioso. Vale, dije sacándome la hoja de la boca. Era amarilla y tenía forma de punta de lanza. El viento ha decidido por nosotros. Maese Fresno. Seguro que no tendría que ser Maese Olmo, replicó Dena examinando la hoja. Es un error muy actual. Sabe a Fresno, dije. Te lo aseguro. Dena se acercaba con gesto de gravedad, aunque le chispeaban los ojos. Está bien. Lo llamaremos Fresno. Cuando salimos de entre los árboles y llegamos a la cima de la colina, volvió a soplar una ráfaga de viento que nos acribilló con una especie de arenilla. Dena se apartó de mí, mascullando y frotándose los ojos. De pronto, noté un intenso frío en la parte de mi brazo donde ella había posado la mano. Manos negras, dijo frotándose la cara. Tengo granzas en los ojos. No son granzas, dije mirando más allá de la cima de la colina. A solo unos 15 metros de donde nos encontrábamos había un grupito de edificios calcinados. Debía de ser la granja de los Mauten. Es ceniza. Conduje a Dena hasta un bosquecillo que nos protegería del viento y desde donde no se veía la granja. Le di mi botella de agua y nos sentamos en un árbol caído, descansamos mientras Dena se enjugaba los ojos. Mira, dije con vacilación, no hace falta que vayas hasta allí. Si me dices dónde dejaste tus cosas, puedo ir yo a buscarlas. Dena entornó un poco los ojos. No sé si lo dices por consideración o por condescendencia. No sé qué viste anoche, así que no sé en qué medida tengo que ser delicado. En general no necesito mucha delicadeza, dijo ella de manera cortante. No soy una margarita ruborosa. Las margaritas no se ruborizan. Dena me miró parpadeando, tenía los ojos enrojecidos. Seguramente te refieres a una dulce violeta, o a una virgen ruborosa. Además, las margaritas son blancas. No pueden sonrojarse, eso sí que ha sido condescendiente, replicó Dena. No, solo pretendía que vieras la diferencia, dije. Para que puedas comparar. Así no dudarás tanto cuando pretendas ser considerado. Nos miramos a los ojos, y al final ella desvió la mirada, frotándose los ojos. De acuerdo, concordó. Inclinó la cabeza hacia atrás y se echó más agua en la cara, parpadeando enérgicamente. No vi gran cosa,
la verdad, dijo al mismo tiempo que secaba la cara con la manga de la camisa. Toqué antes de la boda, y también después, antes de que empezaran a cenar. Seguía esperando a que apareciera mi esposo una sonrisa maese Fresno, pero sabía que no debía preguntar por él. Suponían que todo aquello era otra de sus pruebas. Se quedó callada un momento, con el ceño fruncido. Siempre se las ingenio para hacerme saber que está cerca. Pedí que me excusaran un momento y lo encontré junto al granero. Fuimos a dar un paseo por el bosque y me hizo una serie de preguntas. ¿Quién había en la boda? ¿Cuántas personas? ¿Cómo eran? Se quedó pensativo. Ahora que lo pienso, esa fue la verdadera prueba. Quería comprobar si era observadora. Por lo que dices, podrías tratar de un espía, cavilé. Dena se encogió de hombros. Estuvimos una media hora charlando y paseando. Entonces él oyó algo y me pidió que lo esperara. Fue hacia la granja y tardó mucho en volver. ¿Cuánto rato? Unos 10 minutos. Se encogió de hombros. Ya sabes lo que pasa cuando estás esperando a alguien. Estaba oscuro, y yo tenía hambre y frío. Se abrazó la cintura y se inclinó un poco hacia adelante. Dios, ahora también tengo hambre. Cómo me gustaría ver, saqué una manzana de mi macuto y se la di. Eran unas manzanas preciosas, rojas como la sangre, dulces y tersas. De esas manzanas con las que sueñas todo el año, pero que solo te encuentras durante unas pocas semanas en otoño. Dena me miró con extrañeza. Antes viajaba mucho, expliqué, y cogí otra manzana para mí. Y pasaba mucha hambre. Así que procuraba llevar siempre algo para comer. Cuando montemos el campamento para pasar la noche, te prepararé una cena de verdad. Y encima, cocina. Le dio un mordisco a la manzana y bebió un poco de agua para ayudar a tragársela. Al fin, me pareció oír unos gritos y fui hacia la granja. Salí de detrás de un riesgo y oí claramente gritos y chillidos. Me acerqué un poco más y olí el humo. Y vi la luz del fuego a través de los árboles. ¿De qué color era?, preguntó con la boca llena. Dena me miró, de pronto, su expresión denotaba desconfianza. ¿Por qué me lo preguntas? Lo siento. Te he interrumpido, dije tragándome el trozo de manzana. Termina tu historia, y luego te lo contaré. Ya he hablado mucho, dijo Dena. Y tú todavía no me has explicado qué haces en este rincón del mundo. Los maestros de la universidad oyeron unos extraños rumores y me enviaron aquí para comprobar si eran ciertos. Mentí. No había ni pizca de vacilación ni de torpeza en mi mentira. En realidad ni siquiera la planeé, sino que sencillamente me salió. No tenía más remedio que tomar una decisión precipitada, y no quería arriesgarme a hablarle a Dena de mi búsqueda de los Chandrian. No soportaba la idea de que Dena me tomara por un chiflado. ¿En la universidad hacen esas cosas?, pregunté. Creía que os pasabais el día leyendo libros. Sí, hay gente que lee, admití. Pero cuando oímos rumores extraños, alguien tiene que ir a ver qué ha pasado. Cuando la gente se vuelve supersticiosa, nos mira a los de la universidad y piensa, ¿habrá por ahí alguien que esté tonteando con fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz? ¿A quién podríamos lanzar a una enorme y abrasadora hoguera? ¿Y tú, haces eso muy a menudo? Agitó la mano en que tenía la manzana medio comida. ¿Investigar cosas? Negué con la cabeza. Es que hice enfadar a un maestro. Y él se aseguró de que me tocara a mí hacer este viajecito. No era una mala mentira, teniendo en cuenta que estaba improvisando. Hasta se sostendría si Dena preguntaba un poco por ahí, porque había parte de verdad en ella. Cuando lo exigen las circunstancias, soy un mentiroso excelente. No es la más noble de las habilidades, pero resulta útil. Contar mentiras se parece a actuar y a relatar historias, y las tres cosas las aprendí de mi padre, que era todo un experto. No dices más que sandeces, me soltó Dena. Me quedé parado, a punto de hincarle los dientes a la manzana. Me la quité de la boca dejando unas marcas blancas en la piel roja. ¿Cómo dices? Dena se encogió de hombros. Si no quieres contármelo, no me importa. Pero no me cuentes cuentos chinos con la intención de tranquilizarme o impresionarme. Inspiré hondo, titubeé y exhalé despacio. No quiero mentirte acerca de por qué estoy aquí, dicho. Pero me preocupa lo que puedas pensar si te digo la verdad. Los ojos de Dena eran oscuros y serios, y no delataban nada. Muy bien, dijo por fin haciendo un gesto de asentimiento casi imperceptible. Eso me lo creo. Mordió la manzana y me miró a los ojos mientras masticaba, largo rato. Tenía los labios más húmedos y más rojos que la manzana. Oí ciertos rumores, dije por fin. Y quiero saber qué pasó aquí. Eso es todo, de verdad. Solo lo siento, boté. Dena sospechó y se pasó una mano por el pelo. No he debido presionarte. En realidad no es asunto mío.
Yo sé muy bien lo que es tener secretos. Estuve a punto de revelarlo todo. De contarle toda la historia sobre mis padres, los Chandrian, el hombre de los ojos negros y la sonrisa de pesadilla. Pero temí que pareciera la desesperada invención de un niño al que han descubierto mintiendo. Así que tomé el camino de los cobardes y me quedó callado. Así nunca encontrarás a tu amor verdadero, dijo Dena. Salí de golpe de mi ensimismamiento, desconcertado. Perdona, ¿cómo dices? Te viene el corazón de la manzana, dijo ella, risueña. Te viene toda la pulpa, y luego te viene el corazón, de abajo arriba. Nunca se lo había visto hacer a nadie. Es una vieja costumbre que dije quitándole importancia. No quería contar la verdad, que hubo una época de mi vida en que el corazón era lo único de la manzana que encontraba para comer, y que lo hacía de muy buen grado. ¿Qué es eso que dijiste? ¿Nunca has jugado a ese juego? Sostuvo en alto el corazón de su manzana sujetándolo con 2 dedos por el pedúnculo. Piensas una letra y haces girar la manzana. Si el pedúnculo aguanta, piensas otra letra y la haces girar otra vez. Cuando el pedúnculo se suelta, el suyo se soltó, tienes la primera letra del nombre de la persona de quien te vas a enamorar. Miré el trocito de manzana que había dejado. No era lo bastante grande para sujetarlo y hacerlo girar. Me comí el resto de la manzana y tiré el pedúnculo. Se ve que yo no me enamoraré. Ya has vuelto a hacerlo, 7 palabras, dijo Dena sonriendo. Supongo que sabes que siempre lo haces. Tardé un momento en darme cuenta de a qué se refería, pero antes de que pudiera responder, Dena continuó, dicen que las semillas no son saludables. Contiene arsénico. Esos son cuentos de viejas. Era una de las 10.000 preguntas que le había hecho a Ben durante el tiempo que viajó con la troupe. No es arsénico, sino cianuro, y para que te hicieran daño tendrías que comerte un montón de semillas. Ah. Dena contempló el corazón de su manzana con gesto especulativo, y luego empezó a comérselo de abajo arriba. Estabas contándome lo que le pasó a Maese Fresno cuando te he interrumpido groseramente, dije con toda la delicadeza de que fui capaz. Dena se encogió de hombros. No hay mucho más que contar. Vi el fuego, me acerqué a él, oí más gritos y mucho alboroto. ¿Y el fuego? Vaciló un instante. Era azul. Noté una especie de desasosiego. Me emocionaba estar, al fin, cerca de las respuestas sobre los Chandrian. Y al mismo tiempo me daba miedo estar cerca de ellos. ¿Cómo eran los que te atacaron? ¿Cómo lograste huir? Dena soltó una risa amarga. No me atacó a nadie. Vi unas siluetas recortadas contra el fuego y eché a correr como una endemoniada. Levantó el brazo vendado y se tocó el lado de la cabeza. Debí de chocar contra un árbol y perdió el conocimiento. Me he despertado esta mañana en el pueblo. Esa es la otra razón por la que necesitaba volver, prosiguió. No sé si Maese Fresno seguirá por aquí. En el pueblo nadie comentó que hubieran encontrado otro cadáver, pero no podía preguntar sin que sospecharan y además, a él no le habría gustado. Dena ascendió. Estoy seguro de que convertirá esto en otra prueba para ver si sé tener la boca cerrada. Me miró de forma elocuente. Por cierto, si nos encontramos a alguien, me mostraré terriblemente sorprendido, me anticipé. No te preocupes. Dena suena un tanto nervioso. Gracias. Espero que esté con vida. Llevo 2 ciclos enteros intentando convencerlo. Bebió un último sorbo de agua de mi botella y me la devolvió. Vamos a echar un vistazo, ¿no? Dena se puso en pie con vacilación, y yo guardé mi botella de agua en el macuto mientras la miraba con el rabillo del ojo. Llevaba casi un año trabajando en la clínica. Dena había recibido un golpe en la sien izquierda lo bastante fuerte para que se le hinchara el ojo y le saliera un cardenal que se extendía desde la oreja hasta la raíz del pelo. Llevaba el brazo derecho vendado y, por cómo se movía, deduje que tenía magulladuras considerables en el costado izquierdo, si no unas cuantas costillas rotas. Si había chocado contra un árbol, debía de haber sido un árbol con una forma muy rara. Pero aún así, no dije nada. No quise presionarla. ¿Cómo iba a hacerlo? Yo también sabía muy bien lo que era tener secretos. La granja no ofrece un aspecto excesivamente truculento. El granero había quedado reducido a un revoltijo de cenizas y tablones. En uno de los lados había un abrevadero junto a un molino de viento calcinado. El viento intentaba hacerlo girar, pero solo le quedaban 3 aspas, y lo único que hacía era oscilar, delante y atrás, delante y atrás. No había cadáveres. Solo las profundas roderas que habían dejado las ruedas de los carros cuando habían ido a recogerlos. ¿Cuánta gente había en la boda?, preguntó. 26 contando a los novios. Dena le dio un puntapié a un madero carbonizado medio enterrado en la ceniza, cerca de los restos del granero.
Es una suerte que aquí suela llover por las noches, porque si no, toda esta escalera de la montaña estaría ardiendo. ¿Sabes si hay viejas enemistades por aquí?, preguntó. ¿Rivalidad entre familias? ¿Otro pretendiente sediento de venganza? Pues claro, replicó Dena. En un pueblo tan pequeño como este, esas cosas son las que mantienen la estabilidad. La gente de estos sitios arrastra rencillas de 50 años por lo que su Tom dijo sobre nuestra Cari. Sacudió la cabeza. Pero nada que justifique un asesinato. Era gente normal y corriente. Normal y corriente, pero rica, pensé mientras iba hacia el edificio principal de la granja. Era un tipo de casa que solo una familia acaudalada podía permitirse el lujo de construir. Los cimientos y las paredes de la planta baja eran de sólida piedra gris. El piso superior era de yeso y madera, con refuerzos de piedra en las esquinas. Aún así, las paredes estaban combadas hacia adentro ya a punto de derrumbarse. Las ventanas y la puerta eran meras oquedades bordeadas de hollín. Me asomé por la puerta y vi que la piedra gris de las paredes estaba tiznada. Había piezas de losa rota esparcidas por el suelo de madera chamuscado, entre los restos de los muebles. Si tus cosas estaban aquí dentro, le dije a Dena, me temo que no quedará mucho de ellas. Podría entrar a mirar, no digas estupideces, repuso ella. Esto está a punto de venirse abajo. Dio unos golpecitos con los nudillos en el marco de la puerta, que produjo un sonido hueco. Ese ruido me extrañó, y me acerqué a mirar. Metí una uña bajo la jamba y desprendí, con muy poco esfuerzo, una larga astilla del tamaño de la palma de mi mano. Esto parece madera de deriva y no madera para construcción observada. Después de haber gastado tanto dinero, ¿por qué lo escatimarían en el marco de la puerta? Dena se encogió de hombros. Quizás lo hizo el calor del incendio. Asentí abstraído, y seguí paseándome y mirando alrededor. Me agaché para recoger un trozo de teja de madera chamuscado y murmuré un vínculo. Noté un breve escalofrío en los brazos, y una llama prendió en el extremo. Eso es algo que no se ve todos los días, comentó Dena. Lo dijo con calma, pero era una calma forzada, como si quisiera aparentar indiferencia. Tardé un momento en comprender a qué se refería. Una simpatía tan sencilla como aquella era algo tan habitual en la universidad que ni siquiera se me había ocurrido pensar que le parecería a alguien que no se encontraría con ella. De vez en cuando tonteo con fuerzas oscuras que es mejor dejar en paz, dije alegremente sosteniendo la teja ardiendo. ¿El fuego de anoche era azul? Dena ascendió. Como una llamarada de gas de hulla. Como esas lámparas que tienen en Anilin. La teja de madera ardía con unas llamas de color naranja completamente normales. No tenía ni rastro de azul, pero podía ser que el fuego de la noche anterior sí hubiera sido azul. Solté el trozo de teja y lo pisé con la bota. Volví a dar una vuelta alrededor de la casa. Había algo que me inquietaba, pero no acertaba a identificarlo. Quería entrar a fisgar. Veo que el incendio no fue muy grave, le grité a Dena. ¿Qué fue lo que dejaste dentro? Que no fue muy grave, dijo ella, incrédula, viniendo hacia mí. Pero sí ha quedado todo destrozado. Señalé con un dedo. El tejado no está completamente quemado, solo lo está la parte más cercana a la chimenea. Eso quiere decir que probablemente el fuego no afectó mucho al piso de arriba. ¿Qué tenías aquí? Tenía algo de ropa y una lira que me había regalado Maese Fresno. ¿Tocas la lira? Eso me sorprendió. ¿De cuántas cuerdas? De 7. En realidad estoy aprendiendo a tocarla. Soltó una risita forzada. Estaba aprendiendo. Sé lo justo para tocar en una boda de pueblo. No pierdas el tiempo con la lira, le aconsejé. Es un instrumento arcaico y poco sutil. No lo digo para menospreciar tu elección, me apresuré a puntualizar. Lo digo porque tu voz merece un mejor acompañamiento que el de una lira. Si buscas un instrumento de cuerda pulsada que puedas transportar, te recomiendo una arpa pequeña. Eres muy amable, dijo Dena. Pero no la escogí yo, sino Maese Fresno. La próxima vez le pediré que me compre un arpa. Miró alrededor y dio un suspiro. Si es que sigue vivo, claro. Me asomé por una de las ventanas, y me quedé con un trozo del alféizar en las manos al apoyarme en él. Esta madera también está podrida, dije desmenuzándola con las manos. Exacto. Dena me cogió por el brazo y me apartó de la ventana. La casa está a punto de caer encima. No vale la pena entrar. Como tú mismo has dicho, solo es una lira. Dejé que Dena me apartara de la casa. El cadáver de tu mecenas podría estar en el piso de arriba. Dena negoció con la cabeza. No es la clase de persona que entra en un edificio en llamas y queda atrapada en él. Me miró con severidad. Además, ¿qué esperas encontrar ahí dentro? No lo sé admitir. Pero si no entro, no sé en qué otro sitio voy a buscar pistas sobre lo que pasó aquí.
¿Qué rumor fue ese que oíste, por cierto? No gran cosa, admití recordando lo que había dicho el barquero. Que habían muerto varias personas en una boda. Que los habían encontrado a todos muertos y descuartizados como muñecas de trapo. Y que había fuego azul. No es verdad que estuvieran descuartizados, dijo Dena. Según contaban en el pueblo, los atacaron con puñales y espadas. Desde que había llegado al pueblo, yo no había visto a nadie que llevara ni siquiera un puñal. Lo único parecido a un arma eran las hoces y las guadañas de los campesinos que trabajaban en los campos. Volví a contemplar la hundida granja. Estaba convencida de que se me escapaba algo. ¿Y qué crees que pasó?, preguntó Dena. No lo sé, respondí. Imaginaba que quizás no encontraría nada. Ya sabes que los rumores siempre exageran. Miré alrededor. No me habría creído lo del fuego azul de no haber estado tú presente y de no habérmelo confirmado. No fui la única que lo vio, repuso ella. La casa todavía ardía cuando vinieron a buscar los cadáveres y me encontraron. Miré alrededor con fastidio. Seguía teniendo la impresión de que se me escapaba algún detalle, pero no habría sabido decir qué era ni por todo el oro del mundo. ¿Qué piensan en el pueblo?, preguntó. Conmigo no estuvo muy parlanchines, contestó ella con amargura. Pero oí parte de una conversación entre el alguacil y el alcalde. Hablaban de demonios. El fuego azul era una prueba incuestionable. Algunos hablaban de engendros. Supongo que el festival de la cosecha de este año será el más tradicional de la historia de este pueblo. Habrá muchas fogatas, sidra, muñecos de paja. Volví a mirar alrededor, las ruinas del granero, un molino con 3 aspas y los restos chamuscados de una casa. Me pasé ambas manos por el pelo, frustrado y convencido de que pasaba algo por alto. Esperaba encontrar algo. Cualquier cosa. Estaba allí plantado y comprendí lo delirante que era esa esperanza. ¿Qué esperaba encontrar? ¿La huella de una pisada? ¿Un trocito de tela de una capa? ¿Una nota arrugada con una información de vital importancia? Esas cosas solo pasaban en las historias. Saqué mi botella y me bebí el agua que quedaba. Bueno, aquí ya he terminado, dije, y me dirigí hacia el abrevadero. ¿Qué piensas hacer tú ahora? Quiero echar un vistazo, contestó Dena. Cabe la posibilidad de que mi caballero esté por aquí, herido. Miré más allá de las doradas y suaves colinas, cubiertas de árboles otoñales y de campos de trigo, verdes pastos y bosques de pinos y abetos. Aquí y allá se distinguían las oscuras cicatrices de riscos y afloramientos de roca. Hay mucho terreno donde buscar, Dena avanzando con resignación. Al menos tengo que intentarlo. ¿Quieres que te ayude?, preguntó. Conozco un poco los secretos del bosque, agradecería mucho tu compañía, desde luego, contestó. Sobre todo teniendo en cuenta que podría haber una banda de demonios merodeando por estos lares. Además, te recuerdo que te has ofrecido a prepararme la cena de esta noche. Es verdad. Pasé al lado del molino calcinado y fui hasta la bomba de mano, de hierro. Así el mango, apoyé todo el peso del cuerpo en él, y de pronto se partió por la base y estuve a punto de caerme. Me quedé mirando el mango roto. Estaba completamente oxidado y se desmenuzaba desprendiendo ásperas escamas de herrumbre. Entonces recordé la noche que encontré a mi troupe asesinada, años atrás. Recordé que alargué una mano para sujetarme a la rueda de un carromato y que las fuertes bandas de hierro se habían oxidado hasta desmenuzarse. Recordé la gruesa y sólida madera haciéndose pedazos cuando la toqué. ¿Bote? Dena me miró con gesto de preocupación, su cara estaba muy cerca de la mía. ¿Estás bien? Por el renegrido telú, siéntate o te vas a caer. ¿Te has hecho daño? Me sentí en el borde del abrevadero, pero los horribles tablones se desintegraron bajo mi peso como un tocón podrido. Dejé que la fuerza de la gravedad tirara de mí hasta quedar sentado en la hierba. Sostuve en alto el mango oxidado de la bomba para mostrárselo a Dena. Ella lo miró y arrugó la frente. Esa bomba era nueva. El padre estuvo alardeando de lo mucho que le había costado instalar un pozo aquí, en lo alto de la colina. No paraba de repetir que no quería que su hija tuviera que acarrear cubos de agua hasta la cima 3 veces al día. ¿Qué crees que pasó?, preguntó. Dime la verdad. Dena miró alrededor, el cardenal de la sien destacaba contra su pálido cutis. Creo que cuando haya terminado de buscar a mi futuro mecenas, voy a largarme de aquí para no volver nunca. Eso no es ninguna respuesta, insistí. ¿Qué crees que pasó? Dena me miró a los ojos largo rato antes de responder, nada bueno. Nunca he visto un demonio, y no creo que lo vea nunca. Pero tampoco he visto nunca al rey del Bing. ¿Conoces esa canción infantil? Dena me miró sin comprender, así que canté, cuando de azul se tiñe el fuego del hogar, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar? Salgamos corriendo, escondámonos huyendo. Cuando tu reluciente espada se empieza a herrumbrar, ¿en quién confiar? ¿En quién confiar?
Sigue tu propia guía, piedra erguida. Dena palideció al comprender lo que yo estaba insinuando. Asintió y entonó el estribillo, ¿veis a una mujer de nívea palidez? En silencio acuden y en silencio se marchan. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Los Chandrian, los Chandrian. Dena y yo nos sentamos en la alfombra de sombra que se extendía bajo los árboles otoñales, lejos de la granja en ruinas. Los Chandrian pensé. Los Chandrian estuvieron realmente aquí. Todavía estaba tratando de poner en orden mis ideas cuando Dena dijo, ¿era esto lo que esperabas encontrar? Era lo que buscaba, contesté. Los Chandrian estuvieron aquí. Hace menos de un día. Pero no esperaba esto. No sé cómo explicarlo. Cuando eres pequeño y excavas en busca de un tesoro enterrado, no esperas encontrarlo. Vas al bosque a buscar hadas y resinillos, pero no los encuentras. Mataron a mi troupe y mataron a los asistentes a esta boda. Mierda, me paso la vida buscándote a ti en Imbe, pero tampoco espero encontrarte. Me di cuenta de que estaba desvariando, y me callé. Dena rió y descargó un poco de tensión. No había burla en su risa, solo júbilo. ¿Me estás comparando con un tesoro escondido o con un fata? Eres ambas cosas. Escondida, valiosa, muy buscada y raramente encontrada. La miré, mi mente apenas prestaba atención a las palabras que salían por mi boca. También tienes mucho de los fata. Existen pensamientos. Los Chandrian existen. Nunca donde te busco, y apareces cuando menos lo espero. Como el arco iris. Durante el año pasado, había guardado un secreto temor en el corazón. A veces temía que el recuerdo de los Chandrian y del asesinato de los componentes de mi troupe fuera solo una especie de extraña pesadilla terapéutica que mi mente había creado para ayudarme a asimilar la pérdida de todo mi mundo, pero ya tenía algo parecido a una prueba. Eran reales. Mi recuerdo era real. No estaba loco. Una tarde, cuando era niño, me pasó una hora persiguiendo el arco iris. Me perdí en el bosque. Mis padres estaban desesperados. Yo estaba convencido de que podría atraparlo. Creía ver el sitio donde tocaba el suelo. Contigo me pasa lo mismo. Dena me tocó un brazo. Noté el repentino calor de su mano a través de la camisa. Inspiré hondo y aspiraré el aroma de su pelo, calentado por el sol, el olor a hierba verde, ya su sudor limpio, ya su aliento, ya manzanas. El viento susurró entre los árboles y le alborotó el cabello, que me rozó la cara. De pronto, el silencio se apoderó del claro, y reparé en que llevaba varios minutos hablando sin pensar lo que decía. Me sonrojé de vergüenza y miré alrededor al recordar dónde estaba. Te veo un poco alicaído, dijo Dena con dulzura. Me parece que nunca te había visto así. Volví a respirar hondo y despacio. Estoy alicaído siempre, dije, solo que lo disimulo. A eso me refería. Dio un paso hacia atrás, y su mano se deslizó lentamente por todo mi brazo hasta separarse por completo de él. ¿Y ahora, qué hacemos? Pues no tengo ni idea. Miré alrededor, perdido. Eso tampoco es muy propio de ti. Quiero agua, dije, y compuse una tímida sonrisa al darme cuenta de que había hablado como un niño pequeño. Dena me devolvió la sonrisa. Para empezar, no está mal, bromeó. ¿Y después? Quiero saber por qué los Chandrian atacaron a esa gente. ¿Cuál es su plan, no? Adoptó una expresión más seria. Contigo no hay término medio, ¿verdad? Lo único que quieres es beber agua y saber la respuesta a una pregunta que la gente lleva haciéndose desde siempre. ¿Qué crees que pasó? Pregunté una vez más. ¿Quién cree que los mató? Dena se cruzó de brazos. No lo sé, contestó. Podría haber infinidad. Se interrumpió y se mordió el labio inferior. No. Eso no es verdad, rectificado. Resulta extraño decirlo, pero creo que fueron ellos. Parece algo sacado de una historia, y por eso preferiría no creerlo. Pero lo creo. Me miró con nerviosismo. Haces que me sienta mejor. Me levante. Creía que estaba un poco loco. Quizás lo estés replicando, ella. Yo no soy un buen baremo para evaluar tu cordura. ¿Crees que estás loca? Dena negó con la cabeza, y en sus labios se insinuó una sonrisa. No. ¿Y tú? No mucho. Eso puede ser bueno o malo, según se mire. ¿Qué proponemos que hagamos para resolver el mayor misterio de todos los tiempos? Necesito pensar un poco, dije. Entretanto, vamos a ver si encontramos a tu misterioso maese Fresno. Me encantaría hacerle unas cuantas preguntas sobre lo que vio en la granja Mauten. Dena ascendió. Pensó que podríamos volver a donde me dejó, detrás de ese riesgo, y luego buscar entre ese punto y la granja. Se encogió de hombros. Ya sé que no es ningún plan espectacular, es algo por donde empezar, dije. Si volví y no te encontré,
quizás dejara algún rastro que podamos seguir. Dena me guió por el bosque. Allí hacía menos frío. Los árboles paraban el viento, pero el sol se filtraba, porque las copas y las ramas estaban casi desnudas. Solo los altos robles conservan todavía las hojas, como circunspectos ancianos. Mientras caminábamos, yo intentaba pensar en qué motivos podían tener los Chandrian para matar a aquella gente. ¿Existe algún paralelismo entre los asistentes a esa boda y los miembros de mi troupe? Sé de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. ¿Qué cantaste anoche?, le preguntó a Dena. En la boda. Lo de siempre, me contestó ella apartando un montón de hojas secas con los pies. Canciones alegres. El flautín, vamos a lavar al río, el caso de cobre, río un poco. La tina de tía Emilia. No te creo, dije, perplejo. ¿La tina de tía Emilia? ¿En una boda? Me lo pedí un abuelo borracho. Se encogió de hombros mientras se abría paso a través de una densa maraña de arbustos amarillantes. Hubo algunos que arquearon las cejas, pero no muchos. La gente de por aquí es muy campechana. Seguimos andando en silencio. El viento rugía en las ramas más altas de los árboles, pero por donde nosotros íbamos solo se oía un susurro. Creo que nunca he oído, vamos a lavar, comentó. Ah, ¿no? Dena giró la cabeza y me miró. ¿Intentas camelarme para que te cante? Por supuesto. Se dio la vuelta y me sonoro, cariñosa, con el cabello tapándole la cara. Quizá más tarde. Cantaré para ganarme la cena. Rodeó un alto afloramiento de rocas oscuras. Allí hacía más frío, porque no daba el sol. Creo que fue aquí donde nos separamos, dijo mirando alrededor sin mucha convicción. De día todo parece diferente. ¿Quieres buscar por el camino que lleva a la granja, o prefieres que vayamos describiendo círculos desde aquí? Mejores círculos, contestó. Pero tendrás que explicarme qué se supone que buscamos. Soy una chica de ciudad. Le expliqué brevemente lo poco que sabía de los secretos del bosque. Le mostré el tipo de terreno en el que las botas dejan señales o huellas. Le hice ver que el montón de hojas por el que había pasado había quedado desordenado, y que las ramas del arbusto estaban rotas y partidas por donde ella lo había atravesado. Permanecimos muy juntos, porque dos pares de ojos ven más que uno solo, y porque a ninguno de los dos nos hacía mucha gracia caminar solos por allí. Fuimos describiendo círculos, cada vez más amplios, alejándonos del riesgo. Pasados 5 minutos, empecé a pensar que lo que estábamos haciendo era inútil. El bosque era demasiado grande. Comprendí que Dena estaba llegando a la misma conclusión. Una vez más, las pistas de cuento que confiábamos en encontrar se resistirían a revelarse. No había pedazos de ropa enganchados en las ramas de los árboles, ni profundas huellas de bota, ni campamentos abandonados. En cambio, encontramos setas, bellotas, mosquitos y excrementos de mapache astutamente escondidos bajo las agujas de pino. ¿Oye el agua?, preguntó Dena. Asentí. Estoy muerto de sed, dije. Y tampoco me vendría mal lavarme un poco. Sin añadir nada más abandonaremos la búsqueda. Ninguno de los dos quería admitir que estaba deseando dejarlo estar, que sentíamos que no tenía sentido. Seguimos el sonido del agua colina abajo, pasamos por un denso pinar y llegamos a un hermoso y profundo arroyo de unos 6 metros de ancho. El agua no olía a residuos de fundición, así que bebimos y yo llené la botella de agua. Sabía muy bien lo que pasaba en los cuentos. Cuando una pareja de jóvenes llegaba a un río, siempre pasaba lo mismo. Dena se bañaría detrás de un abeto cercano, fuera del alcance de mi vista, en un tramo arenoso de la orilla. Yo me apartaría un poco, por discreción, hasta un sitio desde donde no pudiera verla, pero desde donde podríamos hablar sin necesidad de gritar. Y entonces pasaría algo. Ella resbalaría y se torcería un tobillo, o se haría un corte en un pie con una piedra afilada, y yo me vería obligado a ayudarla. Y entonces, pero aquello no era la historia de dos jóvenes enamorados que se encontraban en el río. Así que me eché un poco de agua en la cara, fui detrás de un árbol y me puse la camisa limpia. Dena metió la cabeza en el agua para refrescarse. Su reluciente cabello era negro como la tinta hasta que se lo retorció con las manos. Luego nos sentamos en una piedra, con los pies en el agua y disfrutando de la mutua compañía mientras descansábamos. Compartimos una manzana, nos la fuimos pasando y fuimos dando mordiscos por turnos, lo cual, si nunca has besado a nadie, es casi como besarse. Y, después de que yo insistiera un poco, Dena cantó para mí. Una estrofa de Vamos a lavar, una estrofa que yo no había oído nunca y que sospecho que ella inventó allí mismo. No voy a repetirla ahora, porque ella la cantó para mí y para nadie más. Y como esto no es la historia de dos jóvenes enamorados que se encuentran en el río, no pinta nada aquí, así que me la guardo.
73 Cochipeoco. Después de terminarnos la manzana, Dena y yo sacamos los pies del agua y nos dispusimos a marcharnos. Me planteé dejar allí mis botas, porque unos pies que pueden correr descalzos por los tejados de Tarbeán pueden correr por el bosque más agreste sin lastimarse. Pero no quería parecer incivilizado, así que me puse los calcetines, pese a que estaban húmedos y pegajosos de sudor. Estaba atándome los cordones de la bota cuando oí un débil ruido a lo lejos, parecía provenir de detrás de un denso bosquecillo de pinos. Sin decir nada, alargué un brazo y toqué a Dena en el hombro para alertarla, y me llevé un dedo a los labios. ¿Qué? Articuló en silencio. Me acerqué un poco a ella pisando con cuidado para no hacer ruido. Creo que he oído algo, le dije al oído. Voy a echar un vistazo. Y un cuerno, susurró Dena, su rostro destacaba, pálido, bajo la sombra de los pinos. Eso fue lo mismo que dijo Fresno anoche antes de marcharse. Si te crees que voy a permitir que tú también desaparezcas, estás muy equivocado. Antes de que pudiera replicar, volvió a oír ruido entre los árboles. Un susurro de maleza, el seco chasquido de una rama seca de pino. Los ruidos se intensificaron, y empecé a distinguir el sonido de algo grande que respiraba dando resoplidos. Y luego un débil animal gruñido. No era un ser humano. No eran los Chandrian. Mi alivio duró poco, porque entonces oí otro gruñido y más resoplidos. Debía de ser un jabalí que se dirigía al río. Ponte detrás de mí, le dije a Dena. La gente no sabe lo peligrosos que son los jabalíes, sobre todo en otoño, cuando los machos pelean para establecer sus dominios. La simpatía no me serviría de nada. No tenía ni fuente ni relación. No tenía ni siquiera un palo resistente. ¿Conseguiría distraerlo con las pocas manzanas que me quedaban? El jabalí apartó las ramas bajas de un pino, resoplandando y jadeando. Debía de pesar el doble que yo. Dio un fuerte y gutural gruñido, levantó la cabeza y nos vio. Se quedó con la cabeza levantada, retorciendo el morro para captar nuestro olor. No corras o te perseguirá, dije en voz baja, y, poco a poco, me coloqué delante de Dena. Como no se me ocurría nada más, saqué mi navaja y la abrí con el dedo pulgar. Retrocede y métete en el río. Los jabalíes no son buenos nadadores. No creo que sea peligrosamente, replicó Dena en un tono de voz normal. Parece más curiosa que enfadada. Hizo una pausa. No es que no sepa apreciar tus nobles impulsos, pero me fijé y comprobé que Dena tenía razón. No era un macho, sino una hembra, y bajo la capa de barro que la cubría se distinguía el color rosado de los cerdos domésticos, y no el marrón de los jabalíes. Aburrida, la cerda bajó la cabeza y empezó a osar entre las matas que crecían debajo de los pinos. Entonces reparé en que me había agachado y estaba casi en cuclillas, con un brazo extendido, como un luchador. En la otra mano tenía mi lamentable navaja, era tan pequeña que ni siquiera podía cortar una manzana por la mitad de una sola vez. Y lo peor era que solo llevaba puesta una bota. Ofrecía un aspecto ridículo, parecía tan loco como el Odín en uno de sus peores días. Me acaloré, y comprendí que debía de haberme puesto rojo como una remolacha. Telú misericordioso, qué idiota me siento. La verdad es que es muy halagador, repuso Dena. Con excepción de algún irritante simulacro en la barra de alguna taberna, me parece que es la primera vez que alguien salta para defenderme. Sí, claro. Mantuve la cabeza agachada mientras me calzaba la otra bota, estaba demasiado avergonzado para mirar a Dena a la cara. Es el sueño de todas las niñas, que las rescaten de un cerdo de granja. Lo digo en serio. Levanté la cabeza y vi que Dena sonreía con dulzura, pero sin burla. Te has puesto tan fiero. Como un lobo con todo el lomo erizado. Me miró la cabeza y rectifica, o mejor dicho, un zorro. Tienes el pelo demasiado rojo para ser un lobo. Me relajé un poco. Un zorro con el lomo erizado es mejor que un idiota desquiciado y medio descalzo. Pero sujetas mal la navaja, observará Dena con toda naturalidad, apuntando hacia mi mano con la barbilla. Si se la clavaras a alguien, te resbalaría la empuñadura y te cortarías el pulgar. Alargó un brazo, me cogió los dedos y me los desplazó un poco. Si la coges así, no te harás daño. El único inconveniente es que la muñeca pierde movilidad. Has participado en muchas peleas con navaja, bromeo. No en tantas como tú crees, repuso ella con una sonrisa pícara. Es otra página de ese libro gastado que a los hombres tanto os gusta consultar para cortarnos. Puso los ojos en blanco, exasperada. No sabes la cantidad de hombres que han intentado robarme la virtud enseñándome a defenderla. Nunca he visto que llevaras un puñal, comentario. ¿Cómo es eso? ¿Para qué voy a llevar un puñal?, replicó ella. Soy una dulce y delicada flor, ¿no? Una mujer que se pasea exhibiendo un puñal solo busca problemas.
Metió una mano en un bolsillo y sacó un largo y delgado trozo de metal con uno de los bordes relucientes. Sin embargo, una mujer que esconde un puñal está preparada por si surgen problemas. En general, es más cómodo parecer que eres inofensiva. Menos problemático. Lo único que impidió que me quedara perplejo fue la naturalidad con que lo dijo. Su puñal no era mucho más grande que mi navaja. Era de una sola pieza, recto, con empuñadura de piel fina. Era evidente que no era ningún utensilio de cocina, ni una navaja de supervivencia. Me recordé, más bien, a los afilados cuchillos quirúrgicos de la clínica. ¿Cómo haces para llevar eso en el bolsillo sin cortarte a trozos? Dena se puso de lado para enseñármelo. El bolsillo tiene un corte por dentro. Llevo el puñal atado a la pierna. Por eso es tan plano. Para que no se note que lo llevo bajo la ropa. Lo asió por la empuñadura y lo sostuvo ante mí para que lo viera. Así. Tienes que poner el pulgar en la parte plana. ¿Pretendes robarme la virtud enseñándome a defenderla?, preguntó. Como si tú tuvieras virtud, dijo ella riendo. Lo que intento es que no te cortes esas manos tan bonitas que tienes la próxima vez que salves a una chica de una cerda. Ladeó la cabeza y agregó, por cierto, ¿sabías que cuando te enfadas los ojos? Marraña. Grité una voz desde los árboles, y oímos también el ruido metálico de una campana. Cochi, cochi, cochi. La cerda se animó y fue trotando por los arbustos hacia la voz. Dena se guardó el puñal mientras yo reconocía a mi Makuto. Seguimos a la cerda por entre los árboles, y vimos a un hombre río abajo con media docena de cerdas enormes deambulando alrededor. También había un viejo y pinchudo berraco, y una veintena de cochinillos correteando entre sus patas. El porquero nos miró con desconfianza. «Ea», gritó. «No tengáis miedo. Muesos non dan». Era flaco y tenía el rostro curtido por el sol, con una barba rala. Llevaba una esquila sujeta al largo bastón, y una bolsa vieja y sucia colgada del hombro. Olía mejor de lo que seguramente imagináis, porque los cerdos de montanera se mantienen mucho más limpios que los que viven encerrados en porquerizas. Y aunque hubiera olido como un cerdo de porqueriza, no se lo habría reprochado, porque sin duda alguna yo había olido mucho peor en varios momentos de mi vida. Parecíame a mí que algo oyere, allí río abajo, dijo. Tenía un acento cerrado y pastoso, y costaba entenderle. Mi madre lo llamaba, el habla del fondo del valle, porque solo se oía en los pueblos que apenas tenían contacto con el mundo exterior. Incluso en las pequeñas aldeas rurales como Trebon, esa forma de expresarse ya se había perdido. Como llevaba tanto tiempo viviendo en Tarbean y en Inde, hacía años que no oía un dialecto tan cerrado. Ese tipo debía de haber crecido en algún sitio muy remoto, seguramente escondido en las montañas. El porquero se nos acercó y nos miró entornando los ojos. ¿Más qué hacíais allí abajo?, preguntó con recelo. Parecióme oír a alguien cantando tonadas. Mi prima Cormana Sella, dije imitando su forma de hablar y señalando a Dena. Preciosa voz apurá la música, ¿no es cierto? Le tendí una mano. Mucho gusto en conoceros, señor. ¿Cuote podréis decirme? El tipo se sorprendió al oírme hablar, y su adusta expresión se suavizó notablemente. Mío es el gusto, maese cuote, replicó, y me estrechó la mano. Non es corriente encontrarse con paisanos que las cosas dicen como débese. Los desgraciados que por acá desfilan se sienten como si la boca a alguien les hubiera embutida de lana. Yo reí. Lana en la boca, lana en los sesos, decía mi padre. El porquero alarmante y dijo, Escoiban chien malfenec podéis llamarme. Bastantes letras a porá un rey, repuse. Gran ofensa os causa si lo recorto por a llamaros chien. Así enfrento a mis amigos. Me sonó y me dio una palmada en la espalda. A buenos mozos como vosotros dos, bien está chien. Nos miró alternativamente a Dena y a mí. En honor a la verdad, el de reconocer que Dena ni siquiera pestañeó una vez al oírme hablar en aquel dialecto. Disculpadme, dije señalándola. Chiem, esta es mi prima Cormana favorita. Dinae, dijo Dena. Bajé la voz y, con un susurro teatral, dije, laudable mujer, más también horrible de tímida que es. No oyeres la fablar gran cosa, me da a mí. Dena interpretó su papel sin vacilar, agachó la cabeza y empezó a retorcerse los dedos fingiendo nerviosismo. Levantó brevemente la cabeza para sonreír al porquero, y luego volvió a bajar la vista. Era la timidez personificada, hasta tal punto que casi me lo creí. Chiem se levantó el deforme sombrero de la frente y ascendió. Mucho gusto en conoceros, Dinae. Nunca en vida había oído voz tan adorable, dijo, y volvió a calarse el sombrero. Como Dena seguía sin mirarlo, Chiem se volvió hacia mí. Buen rebaño habéis allí, comentando señalando los cerdos que merodeaban entre los árboles. Chiem sacudió la cabeza, riendo. Vamos anda, rebaño non es.
Los borregos y las vacas en rebaño se desfilan, mas los cochinos facen piaras. ¿Non sabía amigo Chiem, uno de esos lechones nos venderíais? Mi prima Cormana y servidor non hemos tomado mueso desde la mañana igual si contestó él con cautela, y buscó mi bolsa con la mirada. Si lo preparamos por anos queréis, 4 yotas puedo darlas dije, consciente de que le estaba ofreciendo un buen precio. Más si la merced dispensáis de asentaros y compartir el conducho con nos. Lo estaba tanteando. Las personas que tienen trabajos solitarios, como los pastores y los porqueros, o bien prefieren que los dejen en paz, o están deseosos de conversar con alguien. Confiaba en que Chiem entrara en la segunda categoría. Necesitaba información sobre la boda, y en el pueblo no parecía que nadie hubiera dispuesto a hablar mucho. Le sonreí y metí una mano en mi macuto, del que extraje la botella de aguardiente que le había comprado al calderero. Un frasco de elixire también aquí por obrar de aliño. Si nada tenéis en contra de beber un buchito con forasteros a hora tan temprana. Dena volvió a intervenir, levantó la vista justo en el momento en que Chiem la miraba, sonriendo tímidamente y volvió a agachar la cabeza. Bueno, mi madre crióme como debe, se dijo el porquero con recato, y se llevó una mano al pecho. Servidor non echase al gaznate más que cuando se da o el aire bufa fresco. Se quitó el sombrero deforme con un gesto teatral y nos hizo una reverencia. Buenos mozos semejáis. Muxo gusto habré en almorzar con vos. Chiem agarró un cochinillo y se lo llevó un poco más allá, lo mató y lo preparó con un largo cuchillo que sacó de su bolsa. Yo aparté las hojas del suelo y amontoné unas piedras para improvisar un fuego. Pasados unos minutos, Dena se me acercó con un montón de leña seca. Supongo que estamos engatusando a ese tipo para sonsacarle toda la información que podamos, ¿no? Me preguntó en voz baja. Asentí. Perdóname por lo de la prima tímida, pero no, sí ha sido muy buena idea. No hablo bien el paleto, y seguro que se abrirá más a alguien que sea capaz como él. Miró de reojo y añadió, casi ha terminado. Se fue hacia el río. Con disimulo, hice simpatía para encender el fuego mientras Dena improvisaba un par de pinchos de cocinar con unas ramas de salsa. Chiem volvió con el cochinillo preparado. Mientras el cochinillo se asaba en el fuego, humeando y chorreando grasa, hice circular la botella de aguardiente. Fingí que bebía, pero solo inclinaba la botella y me mojaba los labios. Dena también bebió de la botella cuando se la pasó, y poco después se le coloreó en las mejillas. Chiem fue fiel a su palabra, y como soplaba el viento, no tardó en ponérsele la nariz bien roja. Chiem y yo charlamos hasta que el cochinillo estuvo crujiente y chisporroteante por fuera. Cuanto más lo escuchaba, más se me pegaba el habla del porquero, y al poco rato ya no tenía que concentrarme tanto para imitarlo. Para cuando el cochinillo estuvo asado, lo hacía sin darme cuenta. Buena mano a con la cuchilla, felicidad a Chiem. Más déjame perplejo que despancijarais el lechoncete allí mismo, a la vista de los cochinos. Chiem sacudió la cabeza. Unos hideputas con mala idea son, los cochinos. Señaló a una de las hembras, que se paseaba por el sitio donde acababa de matar el cochinillo. ¿Catáis esa tarasca de allí? Ándase tras las tripas de su mismo lechón. Y estos son los cochinos, más gran sentimiento non han, non. Chiem decidió que el cochinillo ya estaba asado, sacó una hogaza de pan y la dividió en 3 partes. Borrego, rezongó. ¿De qué, borrego, si podemos haber buenos pedazos de panceta? Se levantó y empezó a trinchar el cochinillo con su largo cuchillo. ¿Cuál parte te gusta degustar, mi dama? Le preguntó a Dena. Preferencias no, él contestó ella. Bien irá cualquier pedazo que hayáis ahí. Me alegré de que Chiem no me estuviera mirando cuando Dena contestó. Su habla no era perfecta, fallaba un poco en las palabras agudas y no cerraba bien el non, pero no lo hacía nada mal. Non seáis tímida, moza, pues menester non ha dicho Chiem. Carne de sobras habiéndonos acá. Siempre agradóme más de detrás, si molestia non causa, dijo Dena, se ruborizó y agachó la cabeza. Esa vez cerró mejor la negación. Chiem nos demostró su buena educación evitando hacer algún comentario grosero mientras le ponía una gruesa y humeante tajada de carne encima del trozo de pan. Tiento con los dedos. Tiempo darle por a que enfríe. Nos pusimos a comer, luego Chiem nos sirvió por segunda vez, y luego por tercera. Al poco rato estábamos chupándonos la grasa de los dedos y sintiéndonos llenos. Decidí poner manos a la obra. Si Chiem no estaba ya a punto de largar, tendría que rendirme. Me deja perplejo que los cochinos acá traigáis, con las nuevas que recién habitadas, dije. ¿Cuáles son las nuevas? Todavía no se había enterado de la masacre. Perfecto. Aunque no pudiera darme detalles de lo ocurrido en la granja de los Mauten, eso significaba que estaría más dispuesto a hablar de lo ocurrido antes de la boda.
Aunque encontrara en el pueblo a alguien que no estuviera muerto de miedo, dudaba que encontrara a alguien dispuesto a hablar con sinceridad sobre los muertos. Problemas en la granja de Mauten hubo, oí, dije limitándome a ofrecer una información tan vaga e inofensiva como pudiera. Chien dio una risotada y dijo, vamos anda, niñaja me extraña. ¿Cómo es eso? Chien me escupió a un lado. Esos Mauten un atajo de hideputa son, y bien poco todavía les pasa. Volvió a sacudir la cabeza. Servidor non anda nunca por cerca el mont túmulo, pues miaja del sentido común que diome mi madre conservo. Más, muxo más del que Mauten ha. No fue hasta que oí a Chien decir el nombre del lugar con su cerrado acento que lo entendí. Montúmulo. Montúmulo. Monte del túmulo. Ni los cochinos a campear por allí llevaría, más el cabronazo va a una casa se feis. Sacudió la cabeza como si no se explicara semejante ocurrencia. ¿Los paisanos a evitarlo no probaron?, preguntó Dena. El porquero hizo un ruido grosero. Non muy de atender es, ese Mauten. Nada como el dinero por a obrar de tapón de orejas. Más una casa es y punto, dije con desdén. ¿Qué mal puede enfrentar? El hombre una casa bonita y con vistas quiere por a la cría, bien está todo eso, concedió a Chien. Más si uno los fundamentos vaciando está, con huesos se cuentos cosas trompieza, si non se atora, bueno o tamaña soquetada es eso, bien seguro. ¿Vamos anda? Eso fizo, saltó Dena, horrorizada. Chien ascendió y se inclinó hacia adelante. Lo peor eso non es. El hombre vaciando sigue, vae trompeza con pedrexones. ¿Se adora? Dio un bufido. Non, echase a desoterrarlos, busca más por a facer la casa. ¿Más a que no dar buen uso por a los pedrexones?, preguntó. Chien me miró como si yo fuera imbécil. ¿Faceríais una casa con pedrexones de túmulo? ¿Desoterraríais algo de un túmulo, a vuestra cría lo daríais de regalo de casamiento? ¿Más con algo trompezó? ¿Qué es ella? Le pasé la botella. Bueno, allí está el gran secreto, dijo Chien con amargura, y bebió otro sorbo de aguardiente. Oyere de que Mauten estaba vaciando los fundamentos de la casa, y sacaba pedrexones. Es hora trompezóse con una cámara de pedrexón, menuda y fuertemente sellada. Más feis callar a todos de lo que de allí saca, por a dar una alegría a la moza en el casamiento. ¿Un tesoro, no?, preguntó. Dinero no sella. Sacudió la cabeza. Si dinero fuera, Mauten la boca non podría haber cosida. Me da a mí que era alguna abrió un poco la boca y la cerró, como si buscara la palabra adecuada. ¿Cómo se dicen esas antiguasías que ponen en anaqueles los ricos hombres por a asombro de sus amigos? Me encogí de hombros. Reliquias, sugirió Dena. Chien se tocó el puente de la nariz y luego señaló a Dena componiendo una sonrisa. Eso es. Una cosa lucidora por a envidia de los paisanos. Siempre aire se ha dado, ese Mauten. ¿Con que nadie sabía que es ella?, preguntó. Chien ascendió. Unos pocos, contados. Mauten y su hermano, dos críticos de los suyos, y no sé si su mujer. Medio año va de entonces a acá, con el gran secreto por a ellos en ni uno más, todos inflados comino pontífices. Eso lo enfocaba todo desde otra perspectiva. Tenía que volver a la granja y buscar otra vez. ¿A alguien habéis catado por aquí hoy?, preguntó Dena. A mi tío buscamos. Chien negoció con la cabeza. El gusto no he habido, non. Pues bien preocupada me ha insistido Dena. Una cosa por otra no nos diré, fermosa, replicó el porquero. Si a solas anda por los bosques de acá, motivo habéis de preocuparos. ¿Campan por aquí malas gentes?, preguntó. Non es lo que piensades, respondió. Servidor non baja acá más que de año en año, a la otoñada. A cuenta sale si se trae de montanera a los cochinos, más de un pelo. Cosas extrañas suceden por estos bosques, un septentrión sobre todo. Miró a Dena y luego se miró los pies, era evidente que no estaba seguro de si debía continuar. Eso era exactamente la clase de comentario que yo quería oír, así que, con la esperanza de provocarlo, hice un gesto de desdén y dije, con cuentos de viejas no salís agora, Chien. Chien frunció el entrecejo. 2 noches cuando álceme por a vaciló un momento y miró a Dena un asuntillo a tender, unas luces caté, allí, a septentrión. Una gran fogarada azul. Grande como una fogata, más salida de la nada. Chasqueó los dedos. Al segundo, desaparecieron. 3 veces fue eso. Mal canguelo entróme. 2 noches La boda se había celebrado la noche anterior. 2 dije, ¿o no? Ese tiempo llevo bajándome para el sur. Non quiero saber nada de lo que o quien feis la fogarada azul de noche, allí arriba. Vamos anda, Chien. ¿Fogaradas azules?
Non tengáisme por uno de esos ruembaucadores que cuentan historias de miedo por unos peniques, mozo dijo, enojado. La vida entera la he vivido por estos montes. Todos saben que algo sucede en las peñas fuertes septentrión. Non en balde los paisanos ni se aprestan por allí. Non habe de granjas allí arriba, preguntó. Non sacarás nada de las peñas, si pedrexones no gustas de cosechar, contestó acaloradamente. ¿Qué? ¿Creéis que no sé reconocer una candela de una fogata? Azul era, así os digo. Fogaradas bien grandes. Hizo un gesto expansivo con los brazos. Como cuando echas elixir en la lumbre. Lo dejé y desvié la conversación. Al poco rato, Schein dio un hondo suspiro y se levantó. Bien pelado habrán dejado los cochinos el sitio este. Cogió su bastón y lo sacudió para hacer sonar la esquila. Los cerdos, obedientes, aparecieron trotando desde diversas direcciones. ¡Ea, cochi!, les gritaron. Cochi, cochi, cochi. Tirando. Envolví las sobras del cochinillo en un trozo de arpillera y Dena hizo unos cuantos viajes con la botella de agua y apagó el fuego. Para cuando terminamos, Chiem había controlado a su piara. Era más grande de lo que me había parecido, había más de 2 docenas de cerdas adultas, más los lechones y el berraco de lomo hirsuto y gris. El porquero nos dijo adiós con la mano, y sin decir nada más echó a andar haciendo sonar la esquila de su bastón, los cerdos lo seguían formando un grupo desmadejado. No ha sido muy sutil que digamos, dijo Dena. He tenido que empujarlo un poco, me defendí. A la gente supersticiosa no le gusta hablar de las cosas que teme. Estaba a punto de cerrarse en banda, y yo necesitaba saber qué había visto en el bosque. Yo habría sabido sonsacárselo. ¿Se cazan más moscas con miel que con vinagre, no lo sabías? Sí, segaramente lo admitiré, me colgué el macuto del hombro y eché a andar. Tenía entendido que no sabías hablar palurdo. Se me pegan fácilmente las formas de hablar, replicó Dena con un gesto de indiferencia. Esas cosas las pillo bastante deprisa. Mal canguelo me ha dado al principio, me detuve y escupí al suelo. Mierda. Me va a costar un ciclo entero librarme de ese acento. Es como tener un trozo de cartílago entre los dientes. Dena observaba el paisaje con desaliento. Supongo que tendremos que volver a buscar a mi mecenas, a ver si así encuentras alguna respuesta. Me temo que no servirá de nada. Ya lo sé, pero al menos tengo que intentarlo. No me refería a eso. Mira, señalé el sitio donde los cerdos habían estado osando entre la hojarasca en busca de algún suculento bocado. Chiem los ha dejado corretear por todas partes. Aunque hubiera alguna pista, nunca la encontraríamos. Dena aspiró hondo y soltó el aire con un cansado suspiro. ¿Queda algo en la botella?, preguntó con desánimo. Todavía me duele la cabeza. Soy un idiota, dije mirando alrededor. ¿Por qué no has mencionado antes que te dolía? Fui hasta un pequeño abedul, corté varias tiras largas de corteza y se las llevé. El interior de la corteza es un buen analgésico. Eres un chico muy apañado. Peló un poco de corteza con la uña y se la metió en la boca. Arrugó la nariz. Es amarga. Así sabes que es una medicina, dije. Si tuviera buen sabor, sería un caramelo. Sí, es como la vida misma, replicó ella. Nos gustan las cosas dulces, pero necesitamos las amargas. Sonrió al decirlo, pero solo con los labios. Por cierto, añadido, ¿cómo voy a encontrar a mis mecenas? Acepto sugerencias. Se me ha ocurrido una idea, dije colgándome el macuto del hombro. Pero primero hemos de regresar a la granja. Quiero volver a mirar una cosa. Volvimos a la cima del monte del túmulo, y comprendí de dónde venía ese nombre. Había unos montículos extraños e irregulares, pese a que no se veían otras rocas por allí cerca. Ahora que sabía lo que buscaba, era imposible no fijarse en ellos. ¿Qué es eso que tanto te interesa?, preguntó Dena. Ten en cuenta que si intentas entrar en la casa, quizás me vea obligada a impedírtelo por la fuerza. Mira la casa, dije. Y ahora mira ese riesgo que sobresale por encima de los árboles, detrás del edificio. Lo señalé. La piedra de por aquí es casi negra y las piedras de la casa son grises. Asentí. Dena me miró con expectación. ¿Y eso, qué significa exactamente? El porquero ya nos ha dicho que encontraron piedras de un túmulo. Por aquí no hay túmulos, expliqué. La gente construye túmulos en vintas, donde existe esa tradición, o en sitios bajos y pantanosos donde no se puede cavar una tumba. Seguramente estamos a 800 kilómetros del túmulo más cercano. Me acerqué más a la granja. Además, los túmulos no se construyen con piedras. Y menos con piedras de cantera, trabajadas, como estas. Estas piedras las han traído desde muy lejos. Pasé una mano por las piedras grises y lisas de la pared.
Porque alguien quería construir algo duradero. Algo sólido. Me volví y miré a Dena. Creo que aquí hay enterrado un viejo poblado fortificado. Dena reflexionó un momento. ¿Por qué lo llamarían Monte del Túmulo si no había ningún túmulo? Seguramente porque la gente de por aquí nunca ha visto un túmulo de verdad. Solo han oído hablar de ellos en las historias. Cuando ven un monte con grandes montículos en lo alto, señalé los montículos, de formas extrañas. Monte del Túmulo. Pero si estamos en las Quimbambas. Miró alrededor. Más allá de las Quimbambas. Sí, concedí.